Buenas tardes, 17:41 de la tarde, esto es Conecta Canarias. El gobierno de Canarias ha decretado la alerta por fuertes vientos en el conjunto del archipiélago. Nos amplía esta información y nos cuenta cómo está la situación en este momento nuestra compañera Luz Martín. Adelante, Luz. El temporal de viento que azota al archipiélago se está haciendo notar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el caso de la isla de Tenerife, el aviso es de nivel amarillo, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Eso sí, la peor parte se la está llevando la isla de La Gomera. En la capital, esas rachas ya han superado los 110 kilómetros por hora. Muy pendientes del tiempo y también de los socavones. Sí, vamos a hablar de socavones hoy en Conecta Canarias, de los del municipio de Telde en concreto, que ponen en riesgo la seguridad vial y preocupan muchísimo a los vecinos. Hanna Recio. Muy buenas tardes, Elena. Pues quiero enseñarte precisamente uno de los muchos socavones que nos encontramos en esta carretera que tienen que esquivar cada día los conductores de vehículos y camiones que transitan en esta carretera, como decimos, que une la localidad de Salinetas con la autopista de Gran Canaria 1. Es un problema que llevan sufriendo los vecinos desde hace bastante tiempo y es un tema que trataremos en mayor profundidad en tan solo unos minutos aquí en Conecta Canarias. Gracias, Hanna. Oye, Pedro, Pedro ahora, Elena, que llevo toda la mañana yo preguntando precisamente por Pedro, claro, porque no lo he visto por que ningún lado. Lo echas de menos, claro, como siempre. Yo, pero yo también, yo sí que he hablado con él y a mí sí que me ha comentado que está en la segunda ciudad mejor de España para vivir según National Geographic, fíjate, y está en Canarias. ¿En Canarias? Sí. Pedro, ¿dónde te encuentras? Así es, buenas tardes a todos, pero realmente, Elena Iván, la pregunta se la tengo que hacer yo a ustedes. ¿Sabrían decirme cuál es la segunda ciudad mejor para vivir de aquí, de España? ¿Ustedes sabrían? Mira, pueden ser tantas. Telde, Puerto de la Cruz... Las Palmas de Gran Canaria. Santa Cruz de Tenerife... Sí, bueno, Arucas, por ejemplo. No se preocupen, que yo se lo voy a desvelar esta tarde en Conecta Canarias. Vaya. Saldremos de la duda, ¿no? Ahora nos quedamos con la intriga nosotros. Saldremos de la duda. Bueno, pues ayer precisamente en el programa les contábamos el eclipse que estaba sucediendo y que veíamos en directo. Hoy, Elena, lo que vamos a hacer es un recorrido precisamente para ver los diferentes lugares, ¿no? Pues sí, las mejores imágenes que nos ha dejado este eclipse solar lo haremos, por supuesto, con nuestro compañero Adrián Cordero, pero será solo en unos minutos aquí en Conecta Canarias. Hasta ahora. Ha sido el fenómeno astronómico del año. El eclipse solar se ha visto en medio mundo y también en Canarias. Hoy repasamos las imágenes más impactantes en una sección de Otro Planeta. Intenté engañarlo con picón. Esta que están viendo es la entrada a Salinetas, en Gran Canaria, en el municipio de Telde concretamente. Esos baches que ven ahí, llevan ahí precisamente hace muchos años y los vecinos están hartos de esta situación. Vamos a acercarnos precisamente hasta ese punto con nuestra compañera Hanna Recio porque reiteramos, este es un problema que sufren los vecinos desde hace ya varios años. Cuéntanos, Hanna. Pues así es, Iván, como comentabas, es un problema que llevan sufriendo desde hace bastante tiempo y quería enseñarte, porque nosotros estamos precisamente en uno de los tramos donde más socavones encontramos. Los hay de diferentes tamaños y son, la verdad, que una multitud. Son los socavones, como decías, que tienen que esquivar cada día los conductores de vehículos y camiones que transitan por esta carretera que une la localidad de Salinetas con la autopista Gran Canaria 1. Nosotros trataremos en tan solo unos minutos este tema con mayor profundidad y además estaremos hablando con uno de los vecinos afectados. Gracias, compañera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También les vamos a hablar de la preocupación que existe por la falta de aulas, de infraestructuras, de la escolarización de 0 a 3 años, lo que imposibilita que se avance en las plazas, en esa escolarización temprana. Mari Martín. El Gobierno de Canarias lleva tiempo tratando de ampliar el número de plazas de escolarización de 0 a 3 años en los centros públicos canarios, algo que en principio tampoco se va a producir el próximo curso, que arranca en septiembre, al menos no de forma ordinaria, lo que genera un problema para muchas familias que no tienen con quién dejar a los más pequeños durante la mañana. Vean un adelanto de lo que nos cuentan.
este año, para poder estar un poquito más con él, pues reduje jornada en mi trabajo y entre las abuelas, pues este año hemos decidido no mandarlo a la guardia. Nosotros tenemos que cuidar a mi nieta para que ellos puedan trabajar, bueno, mi hija. Bueno, no sé si lo saben ya, pero resulta que National Geographic ha elegido a una ciudad canaria como la segunda mejor para vivir en España. Por eso tenemos esta tarde la incertidumbre de saber dónde está exactamente nuestro compañero Pedro Santana. Pedro, ¿dónde te encuentras? A ver si nos lo dice. Así es, buenas tardes a todos. Efectivamente, yo hoy voy a hablarles de cuál es la segunda mejor ciudad para vivir de toda España y se encuentra aquí en Canarias. La primera pista que les voy a dejar, Elena y Iván, es que esta ciudad tiene mar. ¿Qué ciudad creen ustedes que se trata? Una ciudad así con mar. Nos está tomando el pelo. Claro, nos está tomando el pelo. Que puede ser muchísimo. Mar, estamos rodeados de mar por todas partes. Puerto del Rosario. Santa Cruz y La Palma. No, la verdad que la pista efectivamente no es muy buena porque ciudades con mar en Canarias hay muchísimas, pero yo les aseguro que esta tarde se los voy a desvelar todo aquí en Conecta Canarias. Ay, Dios, es que siempre con la intriga que nos deja Pedro Santana. Bueno, y desde el lugar donde esté Pedro Santana nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura porque hemos encontrado a la mejor profesora de España. Está allí, se llama Loida González. Pues mira, para mí son la base, son importantísimos, me dan mucha energía, son los que me transmiten cada mañana el cariño, el amor, ¿no? Y es lo que al final me hace crecer como profe cada día. Y ayer en el programa precisamente vimos los diferentes puntos del mundo en los que se estaba disfrutando de ese maravilloso eclipse solar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues conocer los diferentes puntos de Canarias en los que finalmente se pudo disfrutar este maravilloso fenómeno de la naturaleza. Ha sido el fenómeno astronómico del año. El eclipse solar se ha visto en medio mundo y también en Canarias. Hoy repasamos las imágenes más impactantes en una sección de Otro Planeta. Hablaremos de lo que dio de sí ese maravilloso eclipse solar del que hablamos ayer en Conecta Canarias, largo y tendido, pero también lo que nos ocupa hoy, que nos tiene bastante intrigados, es ese temporal de viento que seguro habrán notado y que azota Canarias con rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora. Adrián Cordero. Una barbaridad. Buenas tardes. Lo hemos notado muchísimo. Se está notando y bueno, la buena noticia es que no va a durar demasiado, porque es verdad que mañana a partir de las 2 de la tarde prácticamente tendremos ya desaparecidos, daremos por concluido este temporal de viento, pero hoy sí, alerta en todo el archipiélago con esas rachas que, por ejemplo, en San Sebastián de la Gomera han llegado a los 112 kilómetros por hora y han rozado los 100 kilómetros por hora, por ejemplo, también en la isla de Gran Canaria. Y es precisamente en la isla de Gran Canaria donde comenzamos hoy nuestro repaso a la situación que tenemos de actualidad meteorológica. Hoy pendientes, por supuesto, de ese viento en Gran Canaria. Hanna Recio, ¿cómo se está viviendo este temporal? Muy buenas tardes, Adrián. Se nota de qué manera el temporal de vientos que estamos viviendo en la isla de Gran Canaria. Hasta ahora de la tarde ya incluso se han llegado a alcanzar los 100 kilómetros por hora en algunas localidades como la aldea de San Nicolás y también se han superado los 90 kilómetros por hora en otras localidades como Agüimes. Recuerden que desde ayer por la tarde la isla de Gran Canaria se encuentra en aviso por nivel naranja por la Agencia Estatal de Meteorología. Una situación que se espera que se mantenga en las próximas horas y que se está notando también en el mar, muy alterado a lo largo de toda la jornada. A partir de mañana, además, Gran Canaria se prepara para la llegada de una importante irrupción de aire de origen sahariano, que hará que las temperaturas se disparen, seguramente a valores más propios del mes de junio que de abril. Y todo ello, además, acompañado de una importante irrupción de calima que hará que empeore sensiblemente la calidad del aire. Por si fuera poco, desde las 3 de la tarde, en este caso, la isla de Gran Canaria se encuentra en situación de alerta por riesgo de incendios forestales. Ante esta previsión de altas temperaturas, como ven, una situación que sin lugar a dudas es inédita a estas alturas del año. No le va a faltar de nada esta semana, desde luego ya están viendo esa imagen del oleaje que tenemos, temporal marítimo a partir de mañana, alerta por altas temperaturas, alerta por riesgo de incendios forestales, prealerta por esa irrupción de calima, de la que hoy por cierto también hablaremos en este programa. Bueno, la verdad es que tenemos absolutamente de todo. Y me preguntaban en redacción, Adrián, pero ¿vamos a tener alguna alerta que no se active esta semana? Hombre, pues sí, por ejemplo la de lluvia, porque no esperamos lluvias importantes, pero desde luego todas esas alertas casi que son más propias
del periodo veraniego las vamos a tener. Aunque de momento hoy la que tenemos es esta, la de viento. Recuerden que no va a durar demasiado. Mañana a partir de las 2 se desactivan esos avisos, pero hoy de momento, por ejemplo, ese viento se está notando también en la isla de Tenerife. Allí tenemos a nuestra compañera Luz Martín, que nos cuenta también la última hora. Adelante. No sé si me escucha, Luz. Pues Adrián, el temporal de viento que azota el archipiélago, como puedes ver, se está haciendo notar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el caso de la isla de Tenerife, el aviso es de nivel amarillo con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, aunque esos registros hasta ahora ya se han superado en algunos puntos. Se rozan incluso los 90 kilómetros por hora. Pero sin duda la peor parte se la está llevando la isla de La Gomera. Allí las rachas de viento ya han llegado a los 112 kilómetros por hora en la capital, en San Sebastián de La Gomera, y se han superado también los 100 kilómetros por hora en Vallehermoso. Una situación que, eso sí, no durará mucho, porque se espera que a partir de mañana a mediodía este fuerte viento comience a remitir para dar paso a un cambio de situación que nos traerá una masa de aire sahariano mucho más seca y cálida, con valores de temperatura anormalmente altos para la época del año, y además una importante irrupción de calima que nos acompañará como mínimo hasta finales de esta semana. Una semana en la que, desde el punto de vista meteorológico, compañeros, no le faltará de nada. De nada, pero bueno, ahí tenemos ese oleaje. Recuerden, mañana esto va a menos también el viento, pero va a más mañana el calor, lo cual conlleva también que, por ejemplo, tengamos previsión de activar esa alerta por riesgo de incendios forestales también en la isla de Tenerife, en toda la provincia occidental. Hoy, a esta hora, ya la tenemos activada en la provincia oriental, bueno, en Gran Canaria, porque saben que Fuerteventura y Lanzarote no activan estas alertas, tampoco la Graciosa, precisamente por su escasez de masa forestal. Pero bueno, ahí tenemos esa imagen, día de playa, aunque eso sí, condicionado por las fuertes rachas de viento. Y mañana ya en Tenerife con calor. Hoy de momento todavía no son excesivas las temperaturas, pero a partir de mañana y sobre todo el jueves en toda la provincia occidental hablaremos de valores muy elevados. Y de lo que hablamos siempre en esta sección, por supuesto, es de imágenes que siempre les invitamos a que ustedes nos envíen. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues a través del número de WhatsApp de Conecta Canarias, de la sección del tiempo de Conecta Canarias, que es el 627-683-040. Ahí nos pueden enviar todo lo que quieran. Por ejemplo, Adrián, fíjate qué viento tenemos en mi zona. Adrián, mañana, que hace un calor que no se puede con él. Pues nos lo envían, o nos envían, cómo no, atardeceres. Y hoy, hombre, la verdad es que los atardeceres tienen un valor muy especial, porque ¿qué sucedió en Canarias ayer a la hora del atardecer? Pues que tuvimos ese eclipse. Así que los atardeceres en el paraíso hoy vienen con un sol al que le falta un mordisco. Ayer, al atardecer en el paraíso, le faltó un pequeño mordisco. Algo que, sin embargo, no le restó ni un ápice de atractivo. Más bien al contrario, seguramente más que nunca mereció la pena disfrutarlo. Disfrutar de este maravilloso atardecer, eclipsado. Eclipsado como esta primavera, que hoy nos deja una importante ventolera. Alerta en todo el archipiélago por viento que, eso sí, no durará mucho más tiempo. Porque el que sí que viene para quedarse es el calor que comenzará a azotarnos mañana y que promete quedarse, como mínimo, hasta el fin de semana. Tocará buscar refugio con un buen chapuzón en la playa y desear que el verano no se instale definitivamente en Canarias. Esperemos que no, que no se instale el verano y que no se instale la calima. Hoy, como cada martes, en Conecta Canarias, hablamos de cambio climático y concretamente de un nuevo patrón meteorológico que está haciendo que estos episodios de calima, según un estudio, sean más frecuentes. Y ya lo saben, siempre que hablamos de cambio climático, aquí en este programa, ¿a quién saludamos? A Abel López, que nos atiende ya en directo de la Cátedra de Riesgos de la Universidad de La Laguna. Abel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Muy bien, en primer lugar, encantado de saludarte. Como siempre, en primer lugar, te quería preguntar por este nuevo patrón atmosférico que, según este estudio, está incrementando el número y la intensidad de los episodios de altas temperaturas y de calima en Canarias. Pues mira, por primera vez empezamos a saber qué está pasando con la calima en estos últimos años, a qué patrones está obedeciendo, y tenemos dos conclusiones básicas de esos estudios que han salido a la luz en estos últimos días. En primer lugar,
sabemos que entre 2020 y 2022 hemos tenido 6 episodios de calima de gran intensidad en Canarias y en la península ibérica derivadas de un patrón atmosférico, como tú muy bien comentabas, que nunca se había dado desde que tenemos registros en los últimos 20 años. Esto ya es un hecho bastante importante. Y lo que tenemos que saber es que este nuevo patrón responde fundamentalmente a dónde se están situando las bajas y las altas presiones y cómo se están interrelacionando entre ellas. Por ejemplo, se ha visto en estos estudios cómo la mitad de los eventos que se han dado en los meses, por ejemplo, de febrero y marzo, están asociados a sistemas de bajas presiones que se están situando entre las Islas Canarias y la península ibérica. Esto también lo podemos entender como una mayor presencia de situaciones de bloqueos asociadas a ese conocido anticiclón de las Azores por todos en latitudes que están muy próximas a la península ibérica, lo que da lugar a que con este juego de bajas y altas presiones esté aumentando los episodios de calima de gran intensidad. Te quería preguntar, Abel, por este episodio que tenemos a las puertas, que comienza mañana y que promete acompañarnos varios días, ¿tiene algo que ver también con esta circulación atmosférica que comentamos? Pues efectivamente parece que se va a dar una situación muy similar a la que describen estos estudios. El anticiclón de las Azores, en vez de estar ubicado al sur de las Islas Azores, pues parece que se va a situar muy próximo a la península ibérica, y sobre el continente africano vamos a tener la presencia de un sistema de varias bajas presiones. Por tanto, lo que se está haciendo es corroborar lo que apuntan estos trabajos publicados por los compañeros del CSIC y de AEMET. Tiene una particularidad el episodio que estrenamos mañana, y es verdad que bueno, en invierno, también en primavera, los episodios de calima se pueden dar, se han dado históricamente, pero este tiene una particularidad, y es que viene acompañado de una temperatura sobre todo en capas medias, a 850 hectopascales, absolutamente excepcional. Puede estar el cambio climático detrás de que estos episodios de origen sahariano, además de traer cada vez más calima y más frecuente, también traigan temperaturas más elevadas. Pues efectivamente, todo apunta, tanto estos estudios ya abren la hipótesis de que estas calimas obedecen muy bien a las configuraciones atmosféricas previstas en el contexto actual del cambio climático, y sabemos que las temperaturas, digamos, se están desplazando, esos máximos que solíamos tener en el verano se están desplazando hacia otras estaciones, y es un hecho también bastante inusual que en un mes o inicio de abril tengamos una alerta por incendios forestales. Vamos a tener temperaturas inusualmente atípicas para un mes de abril o al inicio de un mes de abril, y todo obedece a que algo está pasando en el clima de las Islas Canarias, y detrás de ese que está pasando está, por supuesto, el cambio climático. Hablo de memoria, pero creo que no tiene precedentes, ¿vale? La declaración de alerta, sí estábamos en prealerta por incendios forestales, pero en esa situación de alerta. El adelanto de la temporada de incendios forestales es una realidad, desde luego, absolutamente nueva en el archipiélago. Abel López, gracias por habernos atendido un martes más en Conecta Canarias. Muchísimas gracias, Adrián, un fuerte abrazo. Otro para ti. Bueno, excepcionales las temperaturas que vamos a tener a partir de mañana, y excepcional, sí, excepcional fue lo que pudimos ver ayer en el cielo, que sí que es verdad que en Canarias no se iba a ver demasiado, pero éramos el mejor punto de Europa. ¿Por qué? Dirán ustedes. Pues mira, porque en Galicia, mala suerte también, estaba nublado. No quiero yo ironizar con los gallegos, que yo soy asturiano, pero bueno, podía pasar. Y en Reino Unido tampoco lo vieron muy bien. ¿Dónde se vio de maravilla? Pues por ejemplo, en la Isla Bonita, en la Isla de La Palma. No se lo pierda. Pasaban 17 minutos de las 8 de la tarde cuando la luna le pegaba el primer mordisco al sol en la isla de La Palma. Fue un mordisquito lo que se vio, pero la verdad que bastante... Primera vez que lo veo y súper emocionante, la verdad. Un mordisco pequeño que, sin embargo, convirtió a la isla en el lugar más beneficiado para la observación del fenómeno de toda Europa. No faltaron los preparativos. Y le he puesto un filtro especial para poder ver el sol, porque hay que tener mucho cuidado con el sol, sobre todo si utilizas una cámara de fotos o unos prismáticos. Primero hemos traído unas gafas, da igual, unas de sol, y una radiografía para primero ponernos las gafas, y por la parte oscura de la radiografía miramos al sol y se ve pues perfecto. Para muchos era el primer eclipse de su vida. En total, 17 minutos de espectáculo astronómico que solo algunas nubes deslucieron al final. Una pena que la nube se tapara el fisquito que se veía, pero bueno, lo poco que se vio lo disfrutamos bastante bien. Unas nubes que también deslucieron el espectáculo en uno de los lugares más pintorescos de su trayectoria, las cataratas del Niágara.
Entre tanto, en México la euforia se desataba en uno de los puntos de mayor duración del eclipse, Mazatlán. Desde el espacio, la Luna proyectaba una enorme sombra sobre la Tierra. Una sombra que, durante unos minutos, rozó Canarias. Fue solo un mordisquito, sí, pero que nos regaló un atardecer que para muchos será difícil de olvidar. ¡Qué maravilla! Bueno, y lo que va a ser difícil de olvidar también es el episodio de calor que tenemos por delante y que comienza mañana y que les quiero contar ya en la previsión. Mañana se notará ya mucho, sobre todo esa subida de hasta 12 grados de temperatura con respecto a lo que estamos teniendo hoy en algunos puntos, sobre todo de la isla de Lanzarote, Fuerteventura y también en Gran Canaria. 12 grados más en puntos altos y de medianías. Vamos a ver los detalles, por ejemplo, esas máximas ya de hasta 34 grados mañana en Lanzarote, La Graciosa, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Ojo, mañana el primer día, recuerden, esa alerta por altas temperaturas a partir de las 12 del mediodía. Ya suben mucho en todo el archipiélago, pero digamos que todavía la mitad occidental, la provincia occidental, no va a estar afectada por este episodio de altas temperaturas, o no al menos por valores tan extremos. Sí que es verdad que en la isla de Tenerife, hacia el sur, podemos esperar que se superen los 30 grados de manera muy puntual y en zonas de medianía, nunca a la orilla del mar, pero todavía el extremo occidental de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es decir, La Palma, El Hierro y La Gomera, se quedará con máximas en torno a 24 o a lo sumo 28 grados. Pero recuerden, esto es solo el inicio y de hecho, Elena, Iván, las temperaturas seguirán subiendo el miércoles, jueves, viernes, tocarán techo y hablaremos probablemente de valores sin precedentes, seguramente en algún punto del archipiélago en los próximos días para un mes de abril, claro. Madre mía, increíble el aumento de temperaturas, pero sin lluvia. Sin lluvia, por supuesto. Sin lluvia esta vez. Gracias, Adrián. En un ratito te vemos. Lamentablemente, porque nos hubiese gustado mucho que lloviese, que tanta falta nos hace. No sirvieron de tanto las lluvias que cayeron en ese momento en el archipiélago canario hace 2 semanas aproximadamente. Parece un espejismo. Totalmente, tal cual. Como verano. impactaba, me ha dejado también esa imagen del eclipse tremenda. Bueno, la falta de aulas de 0 a 3 años en la educación pública en Canarias ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para muchas familias que han tenido que llevar a sus hijos incluso a las guarderías. Es un asunto que hoy vamos a tratar en la mesa de debate. Pues sí, lo vamos a tratar en nuestra mesa con los contertulios que les vamos a presentar a continuación. Javi Rodríguez, Francisco Pomares, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mercedes Martín y Lito Mesa, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar. Bueno, antes que nada, porque siempre les pedimos ahí un titular, pero vamos directamente a conocer la versión de la Consejería de Educación. Vamos a escuchar a su viceconsejero, a José Manuel Cabrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, viceconsejero. Lo primero de todo, y se preguntarán desde casa, ¿se va a avanzar en el número de plazas el año que viene? Porque el foco está, digamos, en la falta de infraestructura. Faltan esas aulas donde que estén los niños, ¿no? Donde poner a los niños. Sí, estamos trabajando desde el inicio del curso, como ustedes saben. Cuando nosotros llegamos, pues vimos que las previsiones que se habían hecho pues eran demasiado optimistas y a partir de ahí pues no hemos dejado de trabajar para intentar que estuvieran el mayor número de aulas disponibles para las familias. A partir de entonces pues se han creado plazas, se ha llegado pues a unas 600 plazas que se han puesto a disposición de las familias en lo que llevamos de curso. Y ahora, a partir de estos momentos, pues toca la previsión del curso próximo. A este respecto, ayer, en el día de ayer, pues se abrió la solicitud de plazas, se han puesto a disposición 1.200 plazas y esperamos en el mes de junio abrir un procedimiento extraordinario donde se puedan incluir nuevas aulas que a día de hoy pues se está trabajando en ellas. Y queremos esperar pues al mes de junio para tener una certeza de que esas aulas estén disponibles cuando comience el inicio del curso escolar siguiente. Viceconsejero, principio... sí, nos decía que había 1.200 plazas disponibles. ¿Cuántas plazas conforman la demanda de las familias? Bueno, la demanda puede ser muy grande porque al final pues estamos hablando de que plazas autorizadas en educación infantil hay unas 9.000 en lo que es tanto las escuelas infantiles privadas como las escuelas infantiles municipales.
nosotros lo que estamos haciendo y trabajando es para poder poner a disposición el mayor número de plazas, sobre todo en zonas desfavorecidas, donde sabemos que las familias pues las necesitan, y también donde sabemos que hay una gran demanda por edades, ¿no? A ese respecto, la unidad administrativa provisional, que es la que establece esos criterios donde instalar estas aulas, pues establece la prioridad para poner en marcha pues todas las aulas que podamos. Viceconsejero, ¿es consciente el Gobierno de Canarias de esa necesidad de la que están ahora sufriendo las familias, sobre todo las más vulnerables, cuando hablamos de que necesitan esa escolarización temprana? Claro, somos conscientes y por eso hemos trabajado y estamos trabajando para poner a disposición el mayor número de aulas. Como les decía, ahora en junio queremos pues añadir unas 400 plazas, eso es más o menos las previsiones, y luego pues a medida del próximo curso, tanto en el primer trimestre como a lo largo del curso escolar, seguiremos abriendo aulas y poniendo a disposición de las familias plazas. Lo que ocurre es que muchas veces esto no depende de que nosotros lo queramos, sino al final hay que llevarlo a cabo. Una cosa es las previsiones, la planificación, y otra cosa al final es la realidad. Y con la realidad pues nos encontramos con múltiples contratiempos que hacen que el poner luego las plazas a disposición de la familia no sea lo rápido que todos nosotros deseamos. José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atendernos en la tarde de hoy. Gracias a ustedes. Javier Rodríguez, ¿qué impresión tiene sobre este problema que desde luego no es nuevo y que se prolonga en el tiempo aquí en el archipiélago en particular? Es frustrante la lentitud de la administración, porque el Pacto de las Flores prometió que iba a construir unas 2.000 plazas aproximadamente, alrededor de 2.000. Bueno, pues cuando llegó el nuevo gobierno dijeron que efectivamente iban a estar disponibles, luego dijeron que no se podía por contratiempos, pero es que ya ha pasado un tiempo prudencial y todavía tenemos solamente 600, por lo que le acabo de escuchar, la promesa de 1.200, y ya veremos si en junio 400, que todavía no hacen ni siquiera las 2.000, ¿no? No sé qué contratiempos pueden ser esos que alargan sine die las cosas, además cosas que son tan necesarias como esta, porque estamos hablando de que la educación de 0 a 3 años es muy importante, porque todos los pedagogos ya dicen que favorece el desarrollo de un montón de actividades que tienen que ver con el aprendizaje, pero también y sobre todo con la sociabilización. No es solamente el concepto de guardería que teníamos, ¿no? Es decir, se favorece la autonomía porque tú te aprendes desde muy joven a separar de tus padres, aprendes a socializar con los demás, y yo creo que esto es fundamental. Y hay un dato, con eso termino, que es que la tasa de abandono escolar de los niños que han estado escolarizados de 0 a 3 años, niños y niñas, es mucho menor que quienes no lo han estado desde la edad tan temprana. O sea que es una herramienta fundamental para esto y para conciliar. Claro, aquí entra siempre la economía, ¿verdad? Cuando hablamos de conciliar, hay familias que tienen esa capacidad económica para hacer frente a esa etapa educativa de manera privada, pagando, que no son especialmente baratas, que pueden rondar los 300 euros al mes. Pero claro, cuando hablas de la lentitud, Javi, es que estamos hablando de infraestructuras, y cuando hablamos de infraestructuras es algo que no es de ahora para después. Por lo menos en esta ocasión yo valoro que hayan sido sinceros y hayan dicho, mira, no vamos a dar una cifra, porque para una familia organizarse, si tú le dices que va a contar con una plaza que luego no la va a tener, es complicado. Y luego muchas veces también cuando hablamos de la baja natalidad, de la maternidad tardía, eso afecta en la conciliación, porque cuántas madres, que son en su mayoría las que se encargan del cuidado, cada vez más los padres afortunadamente, ya igual no disponen de sus madres, porque ya no están, ¿no? Entonces, ¿a quién recurren? Pues tienen que pagar una guardería o, en el mejor de los casos, optar a una escolarización pública, que es lo deseable. Bueno, y esas consecuencias no solo en la conciliación, que también hablaremos de ello, sino en lo que comentaba Javi, de la escolarización de 0 a 3 años, lo importante que es en el desarrollo de los niños. ¿Qué consecuencias tiene esto en la sociedad? Paco. Bueno, yo creo que las sociedades se van adaptando a las situaciones en función del desarrollo que van teniendo. La nuestra es una sociedad que abandonó no hace tanto tiempo una situación de vías de desarrollo para convertirse en una sociedad desarrollada, y aparecieron nuevas exigencias. Este asunto de la escolarización de 0 a 3 años fue un asunto que colocó de una manera gráfica y digamos impactante sobre el tapete el que luego sería presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que fue el primero que hizo un compromiso en el año 2019 sobre la escolarización, el aumento de la escolarización temprana, ¿no?, de 0 a 3 años.
Y bueno, en los 4 años que estuvo en la presidencia hizo menos de lo que previsiblemente se esperaba que pudiera haber hecho, porque se había comprometido a llegar a las 2.000 plazas y efectivamente quedó muy por debajo, ¿no? Yo creo que el gobierno actual debería de asumir el compromiso de alcanzar al menos esas 2.000 plazas en este tiempo. ¿Qué es lo que sucede realmente con la escolarización? Durante mucho tiempo la escolarización temprana ha sido un privilegio de la gente que tenía más recursos y hoy es una exigencia de prácticamente todo el mundo, pero la reflexión que habría que hacerse es el sistema educativo tiene que ser perfectamente consciente de que en los últimos 15 años se ha reducido el número total de niños escolarizados, en este caso, porque Paco, hay menos niños de los que había antes. En este caso ha habido mucha tomadura de pelo hacia los ciudadanos, es decir, no se pueden anunciar plazas, el gobierno anterior anunció plazas, pero después no tenían infraestructura, que es lo que estaba diciendo, o sea, no estaban montadas esas plazas, fue un fiasco porque la gente quería llevar a su hijo a esas clases y no había forma porque no tenían nada para hacer allí, ni siquiera estaban las aulas, pero no tenían la infraestructura necesaria. Yo creo que esto, de verdad que con esto la paciencia de la gente tiene que agotarse en un momento determinado y estamos hablando de un problema que afecta directamente a otras cuestiones de la vida de la pareja. Claro, ¿cómo no va a haber poca natalidad? Si es que tener un hijo hoy en día, si te pones a ver, significa más problemas que satisfacciones, ¿no? Es decir, sobre todo en cuestión para tú seguir trabajando en la vida laboral de las personas, ¿no? Es decir, no puedes mantener eso, y de hecho, más la mujer, ¿no? ¿No? Y de hecho, a colación de lo que está comentando Lito, vamos a hablar de la conciliación y por ello les hemos preguntado a ustedes cómo se organizan con los más pequeños, cuando tienen una familia y son muy pequeños. ¿Creen que faltan recursos en Canarias? Vamos a ver si lo podemos ver. Ahora vamos a verlo. Este año, para poder estar un poquito más con él, pues reduje jornada en mi trabajo y entre las abuelas, pues este año hemos decidido no mandarlo a la guardia. Nosotros tenemos que cuidar a mi nieta para que ellos puedan trabajar. Bueno, mi hija. La verdad que los abuelos es fundamental. Yo conozco a mucha gente que realmente me ha dicho que no quiere tener hijos por el simple hecho de que no tiene con quién dejarlo. Si estuviésemos viviendo en Canarias, probablemente no hubiésemos tenido hijos o hubiésemos esperado a tenerlos más adelante, porque si no tienes los abuelos que te ayuden y tal, me parece imposible. Precisamente queremos conocer el testimonio de una madre que ha tenido que inscribir a su hijo precisamente en la guardería, con el gasto evidentemente que ello conlleva. Laura Gómez, buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Primero que nada, entiendo que en la zona en la que estás no hay evidentemente una escuela pública que pueda en este caso acoger a tu hijo. Justamente en mi pueblo no hay nada. Hay un colegio, pero el colegio ya es para niños más mayores, claro, no de 0 a 3. ¿Dónde, Laura? En el pueblito de Los Abrigos, en Tenerife. Bueno, sabemos que tienes una niña, estábamos hablando precisamente de la necesidad de conciliar y además ella es muy chiquitita todavía, 1 año y medio, según nos han contado. ¿Cómo te organizas esa vida en familia que cada vez con la situación como está, imaginamos que es complicado? Un poquito, hombre, tiramos ahora de la guardería privada por el tema de mi trabajo, el trabajo de mi marido. Yo también es verdad que trabajo turno partido, muchas veces vienen mis padres a ayudarnos, mi suegra también, por las tardes está más bien mi marido en casa, pero sobre todo tenemos que tirar de guardería. Nuestros padres tampoco tienen que perder su vida para venir a vivir a nuestra casa por nuestro trabajo. Laura, cuéntanos algún detalle. ¿Cuánto cuesta esa guardería? Para hacernos una idea. En mi caso yo pago un cupo de hora más bien cortito, unas 80 horas más o menos mensuales, viene costando sobre los 200, 230 euros más o menos al mes. Y esto evidentemente con un sueldo, por ejemplo, de 1.200 euros, 1.300, en el caso de una familia que pueda cobrar esto en casa, que tenga, por ejemplo, solo un ingreso, desde luego es un auténtico problema, claro está, ¿no? Entre gasolina, en los gastos que lleva un coche, la casa, alquiler o hipoteca, lo que tengan, más luego la compra mensual de comida y todo eso, es muy difícil. Laura, de verdad que te agradecemos tu testimonio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, no pudo conseguir esa oferta pública, esa educación pública para su hija de 1 año y medio en municipios colindantes, en la isla de Tenerife.
¿Qué les ha parecido este te das testimonio? cuenta cómo el debate de los salarios atraviesa todas las cosas, ¿no? Siempre sale el salario, porque al final en realidad es lo que nos permite pagar todo esto, ¿no? ¿El dinero es tan importante? Yo quiero advertir una cosa, porque en realidad esto... ¿Sabes? Dicen que el diablo se esconde en los detalles pequeños. Este gobierno tiene que prestar mucha atención a lo que está pasando en educación, porque si falla educación y falla servicios sociales, van a generarse muchos problemas. Ya estamos viendo que en educación, si no se solucionan estos problemas, yo estoy con Paco en que se puede y se tiene que hacer un compromiso, que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, como hizo Manuela Armas, ¿no? Con respecto a las plazas, pero que yo creo que sí que tiene que haber un compromiso, porque en el caso concreto de educación ya estamos viendo que están jalonando algunos desastres. Ha pasado, por ejemplo, con el caso de Elan Fleitas, que también tiene que ver con integración, con los niños que tienen TEA y que no son bien atendidos, y que además cualquier torpeza en educación, cualquier falta de agilidad en educación repercute sobre familias como esta que acabamos de ver y que nos están viendo, y que eso sí tiene consecuencias. A pesar de todo esto, estamos teniendo suerte, porque a pesar de todo esto, pues existen todavía la educación para los chiquillos en Canarias. O sea, a mí lo que me parece es que tampoco se puede, desde la consejería, se puede organizar todo este tinglado sin contar con los ayuntamientos. Los ayuntamientos son fundamentales para este tipo de cosas. En los abrigos alguien tiene que poner algo ahí, aunque la consejería le pague al ayuntamiento. Es decir, yo creo que meter a todos los municipios en este saco sería interesante para poder cumplir ese compromiso. Pero la gente lo que quiere es ya. No lo quiere para mañana, ni lo quiere para el año que viene. Lo quiere ya, porque lo necesita ya. Eso, que esta persona esté con turno partido, pues significa que está pendiente todo el tiempo de su hijo y además del trabajo. No puede ser. Claro, de hecho, Lito, los ayuntamientos tienen un papel tan trascendental que entre ayuntamientos y guarderías privadas hay casi 10.000 plazas en Canarias, frente a las... ¿Cuántas eran? Sí, y además también hay algunas plazas que son también de derechos sociales. Es decir, que hay un batiburrillo de escuelas infantiles. Por eso te digo que tienes que implicar a los ayuntamientos en este gran paquete, y la consejería sería la que tendría la última voz, pero el ayuntamiento puede actuar en cualquier momento. El caso es que la realidad en Canarias es que estamos 15 puntos por debajo de la media en España, que se dice pronto, entonces por eso decía yo del grado de escolarización, 15 puntos por debajo. Decía yo antes que es algo lento, en el sentido de que, claro, a este gobierno que acaba de entrar se le puede exigir, por supuesto, que a partir de ahora a ver qué, pero nos preguntamos también qué ha pasado en el pasado, ¿no? Porque decía yo que son infraestructuras que son lentas, que llevan su tiempo, que llevan un proceso, pero ¿qué pasa? Habría que ver la realidad canaria, porque somos islas y la población está más diseminada, o qué ocurre con respecto al resto del Estado, porque es verdad que muchas veces en la política está el cortoplacismo. Yo me preocupo de los próximos 4 años, ya después veré, ¿no? Y luego quedan muchas cosas pendientes para el siguiente. Pero ¿por qué en Canarias? Si en el resto del Estado también existe ese cortoplacismo en la política. No sé si tiene que ver con nuestra insularidad, pero el caso es que, una vez más, y es triste, a la cola también en esto, ¿no? En esa educación gratuita de 0 a 3 años, pues como dice Javi, la educación es un pilar fundamental, y si se descuida es una cadena que afecta al trabajo, a la conciliación, a la economía, a todo. Y que si seguimos poniendo palitos en las ruedas en esto, cada vez habrá, como decía Paco, menos niños escolarizados y menos niños en general, una sociedad tremendamente envejecida, ¿no? Una sociedad envejecida que además funciona con mecanismos distintos a lo que funcionaba la sociedad de nuestros padres o nuestros abuelos, que eran sociedades en las que la natalidad era un valor. Sí. Es cierto que la sociedad estaba organizada de una manera diferente, completamente diferente a como está organizada ahora, ¿no? El número de mujeres que trabajaban fuera de sus casas era muy reducido en relación con el que es ahora. Entonces, todos esos cambios sociales requieren de la respuesta de las administraciones y también de la sociedad. Sí, bueno, pero la sociedad, los abuelos hay que elevar un monumento, porque es la parte de la sociedad que facilita la conciliación y que facilita que muchos trabajen quedándose con sus nietos. Yo creo que eso es, lo que pasa es que el abuelo es una... la abuela es una reminiscencia de la sociedad tradicional, tiende a extinguirse. Sí. Es decir, estamos en una situación en la que muchísima gente no vive en los lugares donde ha nacido, no establece una relación de continuidad con sus localidades, con sus familias. Mucho más en Canarias, se mueve mucho, ¿no? Sí. Entonces, no está claro que los abuelos, por desgracia, puedan suplir todos los problemas. O la familia ampliada, que era la familia que había hace algunos años, en la que entraban los primos, familiares, etcétera, etcétera. Paco, ¿y los abuelos que no quieran ejercer como tal? Porque tienes también es que además no tienen la obligación. Claro, dice, si yo no quiero ejercer como tal. Desde luego que vamos a seguir muy pendientes de este tema, porque
lógicamente el Gobierno de Canarias seguirá avanzando en esa escolarización temprana de 0 a 3 años. Nosotros nos vamos unos minutos, pero después vamos a ahondar en ese nuevo plan integral de prevención de antitabaquismo, ¿no?, que va a regular un poco la venta, la publicidad, el marketing, y vamos a hablar también de las desventajas de fumar, ¿no? ¿Ustedes fuman? Bueno, reflexionen un poco y les hablamos después de la publicidad. Hasta ahora. El plan integral contra el tabaquismo trae a muchos de cabeza. Plan que va a dar más años de vida a nuestros ciudadanos y ciudadanas y que va a dar más calidad de vida en esos años. Pero hay dudas que quedan en el aire. ¿Se puede fumar en el coche? ¿Se va a prohibir fumar en las terrazas? ¿A qué aspira el gobierno? ¿Se lograrán aplacar los malos humos de los fumadores? En unos minutos en Conecta Canarias. Sintiendo ese calor, fumando espero. El plan integral contra el tabaquismo trae a muchos de cabeza. Plan que va a dar más años de vida a nuestros ciudadanos y ciudadanas y que va a dar más calidad de vida en esos años. Pero hay dudas que quedan en el aire. ¿Se puede fumar en el coche? ¿Se va a prohibir fumar en las terrazas? ¿A qué aspira el gobierno? ¿Se lograrán aplacar los malos humos de los fumadores? En unos minutos en Conecta Canarias. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama. También vamos a hablar hoy en Conecta Canarias de uno de los principales problemas que afecta precisamente al archipiélago, que es el problema de la vivienda. Ya saben que ese ha sido uno de los caballos de batalla del diputado del Común, Rafael Llanes, al que por cierto vamos a tener hoy en Conecta Canarias para hablar de este asunto. Pero antes vamos a conocer estos datos que aún seguro les van a llamar la atención. Cada vez son más. Eso es lo que pensará, evidentemente, cualquier canario al conocer el número de viviendas sin habitar que existe ahora mismo en el archipiélago. Hablamos de un número bastante importante. Miren, más de 200.000 son las viviendas vacías que existen actualmente en el archipiélago canario, lo que representa el 19% del parque total en el archipiélago. Dato, como ven, que es superior a la media nacional y que ha crecido en un 53% en los últimos 20 años. Hablamos de cifras desorbitadas. Más de 200.000 viviendas vacías. Según las últimas cifras, Tenerife precisamente es la isla que cuenta con más viviendas vacías en su territorio, superando ampliamente a Gran Canaria, que es la segunda con mayor número de casas sin habitar. Entre las dos suman casi 160.000 de las 200.000 que hay en toda Canarias. Pero es que por municipios, presten atención, en Canarias hay 25 que tienen hasta un 30% de casas vacías. Y ojo, porque en 8 llegan hasta el 40%, ¿lo ven ahí? Lo más llamativo de todo esto es que la vivienda vacía en Canarias supera en 5 veces el actual déficit de pisos, es decir, más de 200.000 viviendas vacías cuando la demanda, cada vez más creciente, ronda las 40.000 personas. Y por si fuera poco, como saben, los alquileres siguen por las nubes, Elena. Pues sí, y de hecho en el primer trimestre de 2024 ha subido el precio un 9%. Hemos visto esta situación, más de 200.000 viviendas vacías, una gran demanda en Canarias, alquileres desorbitados. Hablábamos antes, quiero recordar la intervención de Mercedes del cortoplacismo y de la previsión. Y ahora podríamos hablar de lo mismo en cuanto a la vivienda, ¿no? Lo que ha hecho la política en Canarias para que ahora estemos en esta situación. En el caso de vivienda pública, desde luego que tenemos un tanto por ciento bajísimo de vivienda pública, de nuevo por debajo del Estado, y si ya miramos los datos europeos, pues muchísimo peor. Lo que pasa es que el tema de la vivienda vacía es complejo, porque hay mucha vivienda vacía que en realidad son casas que están muy viejas, que tienen varios propietarios, por ejemplo, de una herencia. Perdona, Mercedes, porque tenemos un problema con tu micro. Vamos a solucionarlo y enseguida volvemos con Mercedes. Javi, hablando de lo que estaba diciendo Mercedes, que es un tema muy complejo. Mercedes decía, y con razón, que muchas de estas viviendas están destruidas o simplemente son de muchos propietarios. Yo no sé si son tantas, probablemente sí, hay muchas que dicen que están, pero no están. Pero bueno, yo lo que me preguntaría es ¿por qué? ¿Por qué están vacías? Y me centraría en aquellas que, estando vacías, serían susceptibles de ser alquiladas tal y como están, para poder solventar la emergencia. Hay una inseguridad, el propietario tiene una inseguridad jurídica a la hora de alquilar a largo plazo. Bien, ¿y qué se puede hacer con eso, Lito? Pero es que eso es un problema. Tú no puedes echar a la persona que tiene, o te cuesta mucho echar a la persona que ha dejado de pagar. Ya sabes que en eso no vamos a estar muy de acuerdo. No, pero es que yo verdad, me centro en las soluciones. Tú dime cómo lo echas. Sí. Es decir, ¿cuáles son los cauces jurídicos
a pesar de que la justicia tarda un montón, si te dejas de pagar un inquilino. A lo que yo me refiero es que este fenómeno del que tú me hablas no está tan extendido, que la mayoría de la gente que tiene una casa en alquiler recibe una renta por ello y que no debemos criminalizar a los inquilinos porque la mayoría de la gente paga honestamente aunque esas situaciones se den. Yo lo que me pregunto es ¿por qué la gente no lo hace? Porque tiene miedo. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, en Madrid, por ejemplo, y no soy yo sospechoso de apoyar a Almeida ni a Ayuso, tienen un plan que se llama Revive, que te aseguran, te ayudan a buscar al inquilino, te establecen unos mecanismos, entras dentro de una bolsa pública que tiene una serie de garantías, es decir, te ayudan a sentirte más seguro, a elegir muy bien a tu inquilino y a tener unas garantías que aquí no existen. Aquí existen empresas, por cierto, Alquiler Seguro y muchas otras, que precisamente hacen de esto un negocio. ¿Por qué no están las instituciones haciendo algo con eso? Sí se planteó un formato, sí se anunció en la pasada legislatura y nunca que se iba a plantear un formato de estas características. Lo que pasa es que estaba dotado de una manera absolutamente miserable y básicamente un formato de estas características lo que tiene que plantear es que las administraciones públicas se hacen garantes del alquiler, de tal manera que si en un momento determinado alguien no paga, las administraciones públicas responden. Ese es el formato que se establece en la mayor parte donde se produce una intervención. Pero miren, como nos hemos metido ya a hablar de qué se puede hacer, yo creo que lo primero que habría que hacer es plantearse un censo realista de cuál es la situación. Cuando hablamos de que hay un montón de viviendas vacías y que hay municipios que tienen un 40% de viviendas desocupadas, pues probablemente estemos hablando de Agulo, o estemos hablando del Tanque, o estemos hablando de municipios donde mucha gente se ha ido... De la Canarias vaciada. De la Canarias vaciada, ¿no? Exacto. Entonces, no es ese el problema. El problema es determinar cuántas viviendas hay efectivamente disponibles para alquiler que puedan resolver el problema de los demandantes de vivienda alquilada. Y probablemente eso no llegue a las 100.000. Es poco probable que sean... no serían pocas 100.000. Y luego además hay más datos, ¿eh? Hay más datos. Por ejemplo, hay muchas viviendas declaradas como vacías que están ocupadas por familiares de los propietarios, etcétera, etcétera, que no las declaran para evitar que haya presión fiscal sobre ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, primero determinar cuántas hay realmente y después de determinar cuántas hay realmente, intentar encontrar un mecanismo que realmente dé confianza a los arrendatarios, perdón, a los arrendadores. Yo no sería partidario de garantizar el alquiler durante tanto, o sea, a lo mejor si 1 o 2 meses de alquiler, si no responde el inquilino, agilizar desde luego, como bien dice Lito, porque es razonable que la gente tenga miedo a no poder echar a su inquilino si no paga, pero yo insisto, quien tiene una casa vacía, y además esto que voy a decir a lo mejor es impopular, quien tiene una casa vacía y no la alquila es porque no la necesita. Porque ya te aseguro yo que si lo necesitara, la alquilaba. También está el problema hay mucha gente que no la necesita el alquiler ese. ya por eso digo que... Es mucho dinero. Y que luego a veces esas viviendas que son antiguas, como decía al principio, cuesta mucho rehabilitarlas. Por ejemplo, ahora con el tema de la potencia de la luz, para tú tener 3, 4 electrodomésticos tienes que tener una potencia contratada que en las viviendas antiguas te salta la luz porque no tienes esa adecuación del sistema eléctrico de la vivienda. Tú sabes lo que cuesta, ustedes saben lo que cuesta poner un sistema eléctrico nuevo en una vivienda. Hay muchísimas casas, tienes que presentar un proyecto. Es carísimo. Entonces, ¿de dónde sacas ese dinero para tú rehabilitar esa vivienda de tus abuelos, de tus padres que has heredado y que luego... Y luego lo que decía Paco es importantísimo. ¿Dónde están esas casas? Tías, Betancuria, Tejeda, Artenara, Gulo, Garafía, ¿dónde están? Es carísimo, pero ¿sabes lo que es carísimo? Construir 8.000 viviendas ex novo, que es lo que vamos a hacer. Eso es lo que es carísimo. Y claro, la patronal está diciendo, venga, 8.000 o 20.000. ¿Qué propones? Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, en Canarias tienes que construir vivienda pública. Un 1%. Claro. De vivienda pública. La media nacional es del 9 y la media europea está por encima del 20. Hombre, vamos a hacer pero yo hablo como aquí hay algo que se aquí hay algo que se ha hecho rematadamente mal. Y lo que se ha hecho rematadamente mal es que en los últimos 25 años no se ha hecho absolutamente nada en construcción de vivienda pública. Sin vivienda pública es imposible. Paco, tenemos 17.000 viviendas públicas a las que se le ha perdido el control de herederos y de muchísima gente que no, no necesita. Y el miedo, de hecho, a alquilar. Porque, por ejemplo, vamos a asistir a un testimonio de una persona que no volvería a alquilar su casa jamás. ¿Por qué? Pues básicamente porque lleva años sin recibir un céntimo de los actuales inquilinos. Luis Javier Bacallado, buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Primero que nada, Luis Javier, esto entendemos que es una situación auténticamente desesperante. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Bueno, yo alquilé mi casa en La Chafira a un precio razonable, que son 4.30, sí, Tenerife, perdón, a 4.30, que creo que como están los alquileres es sumamente barato. Incluso la tuve más cara hace años a 4.80, la bajé a 4.30 y bueno, el problema comenzó cuando hace 3 años mi inquilina dejó de pagarme. Entonces ya ahí se ha vuelto un calvario que
que como escuché ante a uno de tus compañeros, ese es uno de los problemas que tenemos, que nos sentimos desesperados legalmente. No tenemos, llevo 3 años con esto, 16.000 euros de deuda, en abogados casi 6.000 y no vemos salida. Entonces, ¿por qué no ves salida? Para la hipoteca y demás. ¿Por qué no ves salida, Luis? No veo salida porque ella presentó como que era vulnerable unos informes a los asuntos sociales de San Miguel, cuando ya había una sentencia de lanzamiento el 19 de enero del 2023. Y bueno, como se ha renovado la ley de vulnerabilidad, estoy pendiente de que el juzgado lo vuelva a mirar. A ver, entonces son meses que van pasando, que yo pago mi hipoteca, que pago el agua, la luz, que me han llegado recibos de un mes, una casa de una habitación, 199 euros, y que ves que no tiene salida esto, porque judicialmente el juzgado va súper lento. Presentamos un auto de desestimación de vulnerabilidad. En enero lo firmó la jueza y le informan a mi abogada el 13 de marzo, o sea, hace 2 meses. Me imagino. Ahora hemos vuelto a presentar una... Luis. Dígame. Sí, perdón. Le quería preguntar, bueno, porque básicamente yo daba su paso para presentarlo comentando que usted tenía bien claro que no volvería a alquilar su casa nunca, ante el riesgo que existe. Si no es por necesidad, no la alquilo, porque es que esto psicológicamente te afecta. Son 3 años, no son 2 meses. Entonces, por eso yo creo que mucha gente tampoco alquila su vivienda, porque si le pasa un caso de esto, vamos a ver qué hace. Luis, muchísimas gracias por contarnos su testimonio y esperemos que se resuelva lo antes posible. Gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Buen día. Yo quiero dar un dato, que es, es decir, esta sociedad canaria no ha penalizado a los partidos ni a los gobiernos que no han construido casas. Es decir, somos responsables de llegar a esta situación ahora mismo donde la falta de vivienda es tremenda y donde la sociedad está prácticamente desesperada, porque hay trabajadores en los sures de las islas donde están durmiendo en los coches o en una caseta de campaña porque no tienen vivienda para trabajar allí. Entonces, nosotros somos responsables de lo que ha ocurrido aquí. No hemos castigado a los partidos que nos han prometido construir vivienda y no la han construido. O sea, es decir, esta sociedad ha permitido que estos partidos sigan gobernando en muchas ocasiones. O a los que han permitido que se produzcan situaciones por las cuales un propietario de una vivienda corre el riesgo de no poder cobrarla durante 3 años. O, dicho de otra manera, hay casos, yo conozco casos concretos, muy próximos además, de que al final, después de un debate de muchos años para echar a una persona, echas a esa persona y antes de irse destroza la casa. Pero la destroza, desde el punto final. No es algo que ocurre una vez, ocurre con una relativa frecuencia. No son hechos aislados, efectivamente. Hay una cierta impunidad ante este tipo de hechos. Entonces yo creo que hay que intentar un reequilibrio. Si queremos resolver el problema de los alquileres, hay que intentar un cierto reequilibrio, hay que darle más seguridad jurídica a los arrendatarios, hay que poner condiciones que no tengan que ver con la cantidad dineraria. Es absurdo que la gente tenga que pagar fianzas de 6 meses para poder alquilar una vivienda y cosas por el estilo, que ya se están viendo. Lo que hay que dar es una cierta garantía de que las leyes se van a cumplir y se van a cumplir en un tiempo razonable. Claro, lo que pasa es que cuando se produce una ley que protege, por ejemplo, a las personas vulnerables, el efecto perverso e indeseable es que muchas veces los propietarios no quieren alquilar esas viviendas a determinadas personas según sus características, porque yo también conozco casos incluso, es decir, no te la alquilo si tienes algún problema de discapacidad, si tienes hijos, si tienes... ¿Por qué? Porque temen que luego, si hay cualquier problema de impago, tienen una dificultad para recuperar esa vivienda. El efecto perverso, porque lo lógico sería tener vivienda pública para proteger a las personas vulnerables. Claro, pero las sociedades funcionan como funcionan y lo que es absolutamente absurdo es que las administraciones gobiernen como si las sociedades fueran Disneylandia. Las sociedades no son Disneylandia. Claro. Las sociedades funcionan en base a criterios reales. Si tú lo que haces es eliminas determinado tipo de derechos y eliminas al esfuerzo realizado por una familia para conseguir una propiedad hipotecándose, renunciando a una serie de cuestiones para luego obtener una renta, eliminas la posibilidad de percibir esa renta, lo que va a suceder es que la gente no va a poner en renta esa propiedad. Entonces hay que equilibrar. Yo trabajo con una máxima en la vida en todo, que es toda luz proyecta una sombra.
y esta de la que estamos hablando es la Sin sombra. duda, sin duda. Si empezáramos a preguntar a los espectadores cuántos tienen sus casas alquiladas y cuántos no cambiarían a sus inquilinos por nada del mundo que les pagan religiosamente, o ya no nos acordamos de lo que pasó en la pandemia, yo creo que cuando ahí, la gente... yo no me atrevería a hacer esa pregunta, yo no me atrevería a hacer Yo me atrevería a hacerlo y te aseguro, o ya no te acuerdas de lo que pasó en pandemia, que muchísimos negocios, con sus propietarios les dijeron, mira, no pagues este mes, no pagues el siguiente. Lo que pasa es que íbamos a salir mejores y lo que hemos salido es... Javier, es la sombra, pero se repite con más frecuencia de lo que podamos imaginar. Pero ¿dónde está el qué dato? lástima, ¿Dónde qué lástima, está de el verdad, dato? qué lástima Porque que yo no pueda, hay que trabajar que yo sobre no pueda mostrar, de verdad, me ha ocurrido esta mañana, los audios que tengo en este teléfono móvil de amenazas de una persona que no paga el alquiler, de amenazas al propietario. Están aquí, esta mañana una persona, una mujer concretamente desesperada, pero lo que hace la persona que tiene el alquiler y que no paga además es amenazar al propietario. Y con unos términos increíbles, recalco. Estar aquí me queda muy sorprendido. O sea que es una situación que desafortunadamente está ocurriendo. Hay un factor clave, y es que ¿cuántos casos conozco de personas que tienen feliz y gratificantemente alquilada su casa y obtienen una renta? Muchos. ¿Cuántos conozco de situaciones como esta? 3 o 4 casos, no conozco más. Pero lo que ocurre es que esos 3 o 4 generan un efecto que provoca pavor. Pero hay que ser serio, Paco. Tú no puedes legislar sobre una impresión o una sensación, ni siquiera dar una opinión solvente sobre una sensación. ¿Cuáles son los datos? No, ¿Cuántas casas hay ocultadas? ¿Cuántas casas hay? Sí, pero no que la gente no paga. Pero no que la gente no paga. Si te lo ha dicho el propietario. Yo estoy de acuerdo. El propietario me ha dicho que a él no le pagan. Yo estoy de acuerdo que si a una persona la declaran vulnerable, el Estado participe para que pueda el dueño de la casa cobrar su alquiler, que no tiene culpa de que esa señora sea vulnerable. Y de que no haya un parque de viviendas públicos donde alojar a ese señor. Y tener un parque de viviendas públicas, siempre llegamos al mismo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Repito otra vez, no hemos castigado a nadie por no construir viviendas. No lo hemos hecho. Y llevamos por lo tanto, somos cómplices de esta situación. 25 años sin construir una vivienda, excepto con el caso de La Palma. Pues ya está. Alguien que sí ha hablado muchísimo de la vivienda y de otros aspectos que preocupan a la ciudadanía canaria es en este caso el diputado del Común, Rafael Llanes, que ya nos escucha. Buenas tardes. Vamos a ver si le podemos escuchar. A ver, hable. Sí. Ahora perfecto. Ahora sí le escuchamos. Bien. Señor Llanes, gracias por atendernos esta tarde en Conecta Canarias. Ha informado usted de que en Canarias apenas el 1% de las viviendas son públicas, la media europea es del 9%. A su juicio, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, buenas tardes. Hombre, el problema de la vivienda en Canarias es un problema estructural, muy complejo, y que resumirlo en los pocos minutos que voy a intervenir va a ser muy difícil. Nosotros hicimos un informe extraordinario, lo presentamos en el Parlamento de Canarias con 39 propuestas que yo, si me lo permite, resumiría en dos. Una, la falta de vivienda pública. No solo no se ha construido en los últimos años, sino que además en los años 90 se vendieron 20.000 viviendas públicas, no nos olvidemos de eso, se vendió a sus propietarios y con eso con esa medida, esas viviendas públicas formaron parte de 20.000 herencias privadas y el erario público se quedó sin esos inmuebles que serían muy importantes para afrontar el problema actual. Y luego, posteriormente, no se han seguido construyendo. Yo creo que, y la segunda medida sería mejorar la gestión. ¿Para qué? Para prohibir, para impedir el uso fraudulento de la vivienda pública. Hay ocupaciones ilegales, hay alquileres clandestinos, hay incluso ventas ilegales de vivienda pública. Por tanto, hace falta una mejor gestión. Y si me lo permite, para añadir en el interesante debate que ustedes tienen, me gustaría decir que el problema principal es un problema de modelo. Y me explico. En Europa, el modelo que ha triunfado para garantizar el derecho a la vivienda es el alquiler, no la propiedad. El artículo 47 de la Constitución española habla del derecho a la vivienda, no a la propiedad de la vivienda que luego formará parte de una herencia privada. No es ese. Entonces veamos lo que ocurre en Europa. Los países que más han optado por el modelo en propiedad son Rumanía, Bulgaria, Polonia, Hungría,
Y los países que globalmente, estoy hablando del mercado libre, los que han apostado por el modelo del alquiler son Francia, Dinamarca, Holanda, y luego en la iniciativa pública, es decir, con un volumen importante de viviendas públicas que se pone en alquiler de acuerdo a la renta familiar disponible, ¿cuáles son los que más tienen? Pues Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca. Y los que menos tienen, Chipre, Grecia, Rumanía y España. Yo creo que con eso está dicho todo. Rafael... Lo que ocurre es que para para afrontarlo de verdad, hace falta un acuerdo parlamentario que he pedido entre todas las fuerzas políticas para que este modelo pueda ser llevado a cabo, porque es un modelo de largo recorrido. Señor Llanes, queremos hacer extensiva de parte de todo el equipo y del programa la felicitación por su gestión como diputado del Común a lo largo de todo este tiempo. Será usted sucedido por Lola Padrón en el mes de mayo y nos gustaría conocer evidentemente su balance al respecto. Bueno, pues el balance de casi 6 años de trabajo es un balance de satisfacción por algunas metas conseguidas, frustración por otras que no he logrado convencer a los responsables públicos de que se mejore la calidad de los servicios públicos en cuanto a atender a la población más necesitada. Me refiero a la discapacidad, que es un verdadero fracaso de gestión, que es la dependencia, que llevamos 2 años mejorando, pero seguimos siendo los peores de España. Es la sanidad, en la que estamos también en último lugar, tanto en operaciones quirúrgicas como en consultas a especialistas. Y tengo la satisfacción de que voy a ser sustituido por una persona que conoce muy bien la administración pública, que tiene sensibilidad social y que estoy seguro que va a ser una magnífica defensora de los derechos ciudadanos como diputada del Común. Rafael Llanes, reiteramos nuestra felicitación, enhorabuena por toda esa labor, 6 años al frente de la Diputación del Común. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ronda de titulares. Titular, Javi. Muy breve. Es un drama por el que la política es una centrifugadora de talentos y honestidades, ¿no? Los ciudadanos que nos están escuchando tienen que saber que este hombre al que acaban de escuchar se va, precisamente por ser tan sensato como acaba de ser, por haber sido valiente cuando fue sumiso, cuando le tocaba ser sumiso, por no haberse echado en la Diputación del Común a dormir o a usarlo como un echadero, que era lo que era antes de que él llegara, por transformar completamente la Diputación del Común. Y yo también doy la enhorabuena a Rafael Llanes y a todo su equipo por su extraordinario trabajo. Paco, titular. Pues ya que estamos en fase de homenaje, decirle al señor Llanes que ha sido, sin lugar a dudas, el mejor diputado del Común que ha tenido Canarias. Es una pena que se tenga que ir, pero siendo una pena que se tenga que ir, produce una extraordinaria satisfacción ver la caballerosidad con la que se despide y la manera absolutamente rotunda en la que defiende a su sucesora. Ha sido un tipo valiente, ha sido un tipo entregado y ha trabajado hasta dejarse los cuernos. Titulares, Mercedes. Bueno, pues qué difícil es conseguir hoy en día el consenso de todos en vida, y Rafael Llanes desde luego lo ha conseguido, y eso dice mucho de él, y espero que tenga un buen relevo y que le dé buenos consejos a Lola Padrón. ¿Y Lito? Excelente trabajo para los ciudadanos que han visto reflejados sus quejas en el diputado del Común, pero no para el gobierno, que muchas veces ni le ha hecho caso y ha llegado hasta faltarle respeto. Yo me quedo con el excelente trabajo que ha hecho el señor Llanes, porque ha sido tremendamente como una hormiguita trabajando todos los días para poder sacar algunas cosas adelante. Así que enhorabuena. Gracias a los 4 por venir, un placer. Gracias. Buenas tardes. Miren, fue en 1988 cuando se prohibió la publicidad del tabaco en televisión o en los medios de comunicación en general. En 1992 en concreto se prohibió también fumar en vuelos que durasen menos de 90 minutos. Increíble, ¿verdad? Se podía fumar en el avión. Desde entonces se han ido actualizando, modificando las leyes antitabaco y ahora se nos viene encima una nueva. ¿Ustedes saben en qué consiste esa modificación de la ley del tabaco?
El nuevo plan antitabaco elaborado por el Ministerio de Sanidad genera muchas dudas entre la población y a continuación resolvemos algunas de ellas. ¿Se va a prohibir fumar en las terrazas? Por ahora, la respuesta no es clara. El documento del plan estipula la ampliación legislativa de los espacios sin humo de tabaco y sin aerosoles de cigarrillos electrónicos en determinados ambientes comunitarios y sociales al aire libre. Por parte del Gobierno, el Ministerio de Sanidad ha dejado entrever su intención de que las terrazas sean incluidas en estos nuevos espacios libres de humo. ¿Se puede fumar en el coche? Entre los nuevos espacios sin humo contemplados en el plan inicial, se pretendía que estuvieran también ciertos espacios de ámbito privado, como los coches, especialmente si hay presencia de menores. Sin embargo, y a petición de algunas comunidades autónomas, este apartado se ha retirado de la última versión del documento. ¿Va a subir el precio de las cajetillas? Sí, el nuevo plan antitabaco contempla aumentar el precio de las cajetillas a través de una subida en su fiscalidad, de forma que este incremento repercuta positivamente en políticas de salud. Desde el año 2005, los impuestos al tabaco han subido un 122%. ¿Se sabe qué va a pasar con el vapeo? El nuevo plan antitabaco recoge el compromiso de equiparar por ley su publicidad, promoción y venta a las del tabaco tradicional, en todo tipo de productos de vapeo. También contempla prohibir los aditivos que le den aroma, al igual que este tipo de dispositivos de un solo uso. Hablamos de este plan antitabaco que propone el Gobierno, que ya ha aceptado con las comunidades autónomas, con el neumólogo Lorenzo Pérez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué le parece directamente, qué le parece el plan del Gobierno de España antitabaco? Bueno, sin conocerlo todavía en detalle y pendiente de que se haga el desarrollo legislativo correspondiente, yo creo que es una fantástica noticia que además llevamos pues bastante tiempo esperando. Hay que recordar que este plan estaba ya consensuado y aprobado por la mayoría de las sociedades científicas en nuestro país, por la mayoría de las asociaciones de pacientes, hace como 2 ministros atrás. O sea, es un plan que llevaba ya en una gaveta guardado pues más de 2 años. Lorenzo Pérez, ¿se infravalora bajo su punto de vista como experto en este sentido, como neumólogo en particular también, y que aborda evidentemente todo lo relacionado con el tabaco en su trabajo, se infravalora por parte de muchos fumadores el daño que se hace a los fumadores pasivos, a las personas que tienen a su lado? Yo creo que en la mayoría de la población se piensa que la exposición a aire contaminado por humo de tabaco es simplemente una molestia. Y eso no es así. Realmente es una exposición a un producto tóxico que sabemos desde hace ya más de 40 años que genera enfermedades y que es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no solo respiratorias, sino cardiovasculares. Yo creo que falta ese conocimiento en la población. Muchos hablan de que prohibir no mejorará la situación, señor Pérez. No sé si a lo mejor con la educación iríamos mejor, o prohibir sí que realmente podrá dejar unos efectos positivos. Yo creo que ese es un falso debate, sinceramente. Es decir, plantearlo en términos de o prohibición o educación no deja de ser un error. ¿Por qué no podemos hacer las dos cosas? Hay que legislar, hay que regular, eso seguro, y también hay que restringir y hay que sancionar conductas que no son adecuadas, también, y también hay que educar a la población, y también hay que facilitar a los fumadores que quieran dejar de fumar los medios eficaces y eficientes para poder hacerlo. Quédese con nosotros porque precisamente queremos que escuche estas declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la equiparación de la fiscalidad de los productos del tabaco convencional y del tabaco calentado en concreto. Entre otras cosas, hay que hablar de equiparar la regulación sobre publicidad, patrocinio y promoción de los productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos, equipararla al tabaco tradicional. Abordaremos con Hacienda la fiscalidad del tabaco para acercarnos a los países de nuestro entorno, con el compromiso desde este Ministerio y también de las comunidades autónomas de que parte de esa fiscalidad también pueda repercutir y tenga un retorno en políticas de salud. Repercutir en políticas de salud. ¿Qué opina de estas declaraciones de Mónica García?
Hombre, ojalá se cumpla. Piense que el tabaco en España, a pesar de la fiscalidad tan elevada de la que se hablaba antes, sigue siendo uno de los más baratos de Europa. Y por las condiciones fiscales de Canarias, en Canarias es todavía más barato que en la península. Es decir, hay un tramo muy grande todavía en el que trabajar para equiparar el precio del tabaco a la media europea, incluso a la media nacional española. Si ese incremento en la fiscalidad se traduce en más recursos para investigar, pero sobre todo para atender a la población que es víctima de la adicción a la nicotina, pues bienvenido sea. Lorenzo Pérez, neumólogo, gracias por su interesantísima intervención. Un placer tenerla en el programa. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, vamos a seguir porque nos quedaba pendiente algo, Iván. Pues Pedro sí. Santana, como siempre, que nos tiene ahí esos misterios, esos secretos en este programa de Conecta Canarias, que nos debía saber esa segunda mejor ciudad para vivir de toda España según National Geographic. Pedro Santana, ¿nos vas a contar ya cuál es? Así es, buenas tardes a todos. Yo les decía al principio de este programa que era una ciudad que tenía mar y en el mar que me encuentro. No sé si han tenido tiempo de reflexionar todos ustedes sobre esa segunda mejor ciudad de España para residir, pero yo no voy a tardar más en desvelárselo y se lo voy a decir ya. Es esta, la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Esta ciudad que cada año visitan más de 4 millones de turistas que visitan la isla de Gran Canaria y que obviamente también pasan por esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Además de todo esto, esta ciudad no es la primera porque antes de nosotros está Bilbao en el País Vasco y justo detrás de nosotros se encuentra Palma de Mallorca en las Islas Baleares, ya sea por pasear por su casco histórico, por las mismas calles por las que el mismísimo Cristóbal Colón caminó justo antes de partir hacia América, ya sea por caminar por sus zonas comerciales como Triana y Mesa y López, donde uno puede hacerse con casi cualquier cosa. Oye, Pedro, ya sea por disfrutar, como estoy haciendo yo esta tarde, de esta playa de las canteras. Cuéntame. No, es que siempre, yo lo decía ayer y lo vuelvo a repetir hoy, que tú tienes un reto aquí en Conecta Canarias, que es darnos una envidia tremenda. ¿Cómo está ese agua? Seguro que es maravillosa. Un poco fría. Venga, vamos a entrar un poquito. El agua está un poquito Está un poquito fresquita. Bueno, voy a entrar un poco porque es que hoy tenemos estas algas que la gente dice que no hay cambio climático, pero sí que lo estamos notando, el agua está calentita y entonces pues estas algas llegan hasta esta playa, pero solo están en la zona de la Puntilla. Si ustedes se van un poquito más para allá, tienen una playa estupenda. Pedro, anímate, aprovecha. Una playa que envuelve la ciudad. Estamos acostumbrados siempre a que nos ofrezcas todavía más, Pedro. Y claro, nos sabe a poco ese remangarse hasta los ovillos. Estás ahí en una playa maravillosa de la capital, efectivamente, de Gran Canaria. Aprovecha y disfruta, Pedro. Todo no va a ser comer, Pedro. Hoy tienes el mar a tus pies. Hay que darse un Venga, baño. al agua, Pedro. Yo voy a disfrutar como nadie, ya lo estoy haciendo en esta capital, en esta ciudad. Hombre, además, claro. tenemos un equipo de primera que no se le olvide a nadie. Mira cómo pero le da la yo vuelta. todavía no me voy a meter y dentro de un ratito miré algunos de los restaurantes de esta ciudad. Pero nosotros también hemos paseado por ellas esta mañana porque queríamos preguntarle a los más de 300.000 habitantes que tiene Las Palmas de Gran Canaria qué encantos tiene esta segunda mejor ciudad de España para residir, y esto es lo que nos han contado, vean. Vamos a darle la vuelta al mundo. Mar y urbe se funden en una ciudad que tiene más de 500 años de historia. Colón paró aquí antes de partir rumbo a América y cada día la viven intensamente más de 300.000 habitantes. Según el National Geographic, es la segunda mejor ciudad de España para vivir. ¿Saben ustedes de qué lugar les hablo? Y pídeme que bailemos al menos una vez más. Madrid. Sin ninguna duda, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Las Palmas? ¿Tú sabrías decirme cuál es la segunda mejor ciudad para vivir de toda España? ¿Las Palmas? La primera Bilbao y la segunda Las Palmas de Gran Canaria. ¿La segunda? Sí, Las Palmas. ¿Y por qué? Porque por la calidad de vida, el tiempo, la gente, todo. Cómo vive la gente, con tranquilidad, sin prisa, viviendo, disfrutando siempre. Aquí hay de todo, restaurantes, tiendas. Por eso somos los mejores, ¿no? ¿Y qué sitios recomendarías tú de visitar de Las Palmas de Gran Canaria? Pues por supuesto las canteras, en la zona de Vegeta y Triana. Triana, que aquí te das un paseíto por allí, te comes un heladito, sigues por las tiendas, claro. Las canteras, por supuesto. Y si volvemos a vernos, al menos. ¡Véngase a La Palma de Gran Canaria! Y pídeme que bailemos
Oye, Pedro, ¿y a ti qué te gusta más de las Palmas de Gran Canaria? Porque hemos oído a todo el mundo menos a ti. Cuéntanos. Uy, sería difícil decidirme qué punto de las Palmas de Gran Canaria me gusta más, pero fíjense que yo me voy a quedar por aquí, por esta playa de las canteras, aunque estoy Estás en la joya. Cada día voy a la Triana a hacer encuestas, pero me voy a quedar aquí. Estás en la joya de la corona, Pedro, ¿eh? Total. Estás en la joya de la corona. Para coger una joya. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Bueno, seguimos contando noticias positivas en ese sentido porque, fíjense, por ejemplo, la isla de Tenerife está entre los 11 destinos de Europa más populares y es el tercero de España solo por detrás de Madrid y Barcelona. Yo no sé quién hizo este balance, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Madrid y Barcelona, ¿verdad? Mari Martín, cuéntanos. Muy bonito ese reportaje de Pedro sobre las Palmas de Gran Canaria, una ciudad preciosa sin duda, pero nosotros hoy venimos a hablarles de otro tema, del tercer destino turístico favorito en España, el más visitado, solo por detrás de Madrid y de Barcelona. Se trata, por supuesto, de la isla de Tenerife, no de una localidad o municipio concreto, sino de la isla en general. Eso sí, para esta conexión nosotros nos hemos venido hoy al municipio del Puerto de la Cruz y los motivos pues son más que evidentes. Es uno de los municipios con mejor clima del norte de Tenerife. Vemos mucho ambiente, un martes cualquiera del mes de abril en las calles del Puerto de la Cruz, en este muelle pesquero, aún las últimas personas disfrutando de estos últimos minutitos de sol del día. Pero como les decía, Tenerife es el tercer destino turístico más visitado de toda España y nosotros hoy, Pablo y yo, como buenos tinerfeños que somos, nos hemos hecho un recorrido por nuestros sitios favoritos de Tenerife. Vale. Les vamos a descubrir algunos y a redescubrirles otros, como hemos hecho nosotros dos en el día de hoy. Si quieren verlo. Este recorrido lo teníamos que empezar en uno de los municipios con más encanto de Canarias, en la Villa de la Orotava. Este jardín donde nos encontramos, el Jardín Victoria, data de 1844 y es uno de los mayores referentes masónicos en toda Europa. Un lugar desde donde podemos disfrutar de una de las mejores vistas del norte de Tenerife y también del conjunto arquitectónico del casco villero. Pues la verdad es que nos ha sorprendido porque está muy cuidado, muy buenas vistas, un pueblo muy bonito. Pero si hablamos de Tenerife tenemos que hablar también de sus playas, de las de arena negra, y las más populares están en el Puerto de la Cruz. Este conjunto de 3 playas se conoce como Playa Jardín y es uno de los más visitados tanto por locales, por tinerfeños, como por turistas. ¿Qué le parece a usted la Playa Jardín? ¿Suele venir mucho por aquí? Yo sí, todos los días de verdad, solo que me parece una locura esta playa. Y para continuar con nuestro recorrido hay que hacer una parada obligatoria en la Isla Baja. Nosotros hemos empezado por visitar el famosísimo Drago Milenario de Icod de los Vinos, pero en este municipio podemos visitar también la Casa del Plátano o el Mariposario de la ciudad. Y terminamos este reportaje como más nos gusta, cerquita del mar, y para eso nos hemos venido a las piscinas naturales de El Caletón, en Garachico, el municipio que tiene además los mejores helados de la isla de Tenerife. Este ha sido nuestro repaso, pero nos despedimos no sin antes preguntarles a ustedes qué es lo que más les gusta de Tenerife. Lo que más me gusta de Tenerife es que hay de todo. Tienes montañas, si quieres ir a caminar fresquito, en cualquier época del año, y luego tienes playas en todas partes. Tenerife es lo que más me gusta a mí, sobre todo las playas. Soy muy playero, me encantan. Y la comida. Yo no tengo duda, vamos, Madrid, Barcelona o Tenerife, vamos. Es Tenerife. que si lo acabamos de ver, evidentemente, Tenerife siempre. Mari, ¿y a ti qué te gusta más? Porque es que sabemos que tu maravillosa Orotava la tienes en tu corazón. Está claro, ¿no? Bueno, a mí lo que más me gusta de Tenerife es la comida, porque en Tenerife tenemos algo que no tienen en ningún otro sitio, que son los guachinches, y después de eso, por supuesto, la Orotava. Y sin duda, la romería de la Orotava, que es la mejor de toda Canarias. Se pasa muy bien ahí,
Desde luego, pero Mari, no solo vamos a volver contigo, vamos a poner en doble pantalla, compañeros. Ah, todavía no. Bueno, vamos a esperar un poco porque luego tendremos con ella a Pedro Santana. Y Pablo, ¿qué prefiere? Vamos a ver. Pablo, ¿tú de qué eres más? A ver. Eso. Él es de Monte, Pablo. dice, Que se moje. de los Realejos. Pablo es el cámara de... Los caminos también ahí en los Realejos, ¿verdad? La Rambla de Castro, Pablo. La Rambla de Castro, confirmamos. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, compañera. Desde luego que, mira, ahí lo tenemos. Bienvenidos al paraíso, sean Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Puerto del Rosario. Todas las grandes ciudades, las islas son maravillosas. La graciosa Lanzarote, maravillosas. Lo que no es tan maravilloso son unos baches que hay precisamente en el municipio de Telde, en Gran Canaria, porque los vecinos llevan años denunciando esta situación. Están realmente cansados. La historia se repite y se repite y se repite y no se soluciona. Socavones entrando a salinetas, que es lo que estamos viendo en este momento, reiteramos, en Telde, Gran Canaria. Un auténtico peligro también para el tráfico. Enseguida vamos a abordarlo en el programa, esto y muchísimo más. Pues sí, hasta ahora. Son enormes y suponen un grave riesgo vial. Los vecinos de Telde se plantan por los socavones. ¿Qué peligros tienen estos agujeros? ¿De quién depende arreglarlos? Hoy en Conecta Canarias analizamos la profundidad de este problema. Para el correo, las redes sociales e incluso los ordenadores del trabajo. Recordar todas las contraseñas es misión imposible. ¿Cómo guardarlas de manera segura? ¿Qué combinación es la mejor? Hoy en Conecta Canarias analizamos un problema clave. Enseguida abordamos este asunto sobre las contraseñas, pero antes les vamos a hablar de los socavones, porque así es como denominan los vecinos de Telde a esos baches en una de sus principales carreteras, en el ramal, en Las Salinetas. Precisamente allí se encuentra Hanna Recio. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Elena. Pues precisamente te voy a enseñar uno de los muchos socavones que nosotros nos hemos encontrado también en esta carretera que transita desde la localidad de Salinetas hasta la autopista de Gran Canaria 1. Es una situación que llevan sufriendo desde hace bastante tiempo. Los vecinos de la zona están bastante cansados, quieren y exigen soluciones, pero para que entiendan un poquito más sobre este problema quiero que vean lo siguiente. Los vecinos de Telde se hartan de los grandes baches y socavones presentes en algunas carreteras del municipio Gran Canario. Durante años, la ciudadanía de los núcleos poblacionales de El Goro o Salinetas, entre otros, ha estado denunciando el lamentable estado de las vías por las que se circulan a diario. Aquí ya es exagerado, Los grandes agujeros que tienen algunas pistas del municipio convierten en un auténtico quebradero de cabeza la circulación diaria de miles de vehículos, causando en ocasiones serios daños a coches y suponiendo un mayor riesgo de accidente para motoristas o ciclistas. Los socavones cada vez son más grandes. Es algo bastante vergonzoso. Ya estoy cansado ya de esta situación, de tener la carretera así. Puede ocasionar un accidente, una persona se puede caer. Yo, por ejemplo, a veces tengo que mirar bien porque me puedo caer. Por algunas de estas vías, como el ramal que une la GS1 con la zona industrial de Salinetas, transitan a diario vehículos de gran tonelaje que transportan combustible y todo tipo de productos peligrosos. Entre los daños más habituales que sufren los vehículos destacan los pinchazos de ruedas, desajustes en la dirección o problemas en la suspensión. Ya son varias las reparaciones que he tenido que hacer, ¿vale? Son reparaciones que, claro, una goma, un amortiguador. Cada vez que pasamos con el coche hay que tener cuidado porque se te puede reventar la rueda. Los coches se desarman allí, además que hasta que no haya un accidente no van a solucionar el problema. Busco salida alternativa y entrada para poder hacer el lugar de trabajo porque los socavones son muy grandes, la verdad, y cada vez hay más. Los teldenses se han hartado ya de esta situación y exigen a las administraciones competentes que se tomen medidas urgentes para solventar esta problemática que amenaza la seguridad vial. Nosotros precisamente estamos con uno de los vecinos afectados. Estamos con Estefano. Muy buenas tardes. Tardes.
Bueno, este problema lo llevan sufriendo ustedes desde hace bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo. Lo que pasa es que últimamente se ha como pronunciado más, ¿no? Porque como que están más profundos los valles. De hecho, bueno, ya vieron hoy que vecinos de la zona hemos tenido que echar picón, echar tierra para poder aliviar estos valles. Y bueno, nosotros lo sufrimos a diario. Tenemos a diario clientes que llegan al taller por causa de esta carretera. Bueno, porque tú, aparte de ser vecino afectado, tienes un taller y tú ves todos los días las consecuencias. Sí. Decía yo veces anteriores que está mal que lo diga, pero me he beneficiado de esta situación porque al fin y al cabo el cliente revienta el neumático y lo primero que hace es terminar allí. Nosotros ya le damos un buen servicio al cliente, se lo damos ahora, pero el ayuntamiento también tiene que darle buen servicio al cliente. Esto tiene que arreglarse ya. Si ustedes miran los valles, ya el problema no es los valles, sino fíjense en esta zona de aquí, cómo está cuarteada la carretera. Vimos esta mañana como ya están poniendo algún parche que otro, o sea, volvemos a buscar un simple remedio para la carretera, pero nunca una solución. Esto hay que asfaltarlo ya de una. No podemos seguir así. Estos parches que han puesto esta mañana, en un par de semanas estarán otra vez como estaban antes. Y bueno, hace 2 o 3 semanas yo tuve la mala experiencia yo directamente es que no circulo por aquí. Yo voy a dar la vuelta al Goro y del Goro ya me vengo aquí otra vez. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de ir a dar la vuelta ahí abajo? Pero es que esto es un desastre. De aquí hasta la playa y esta zona de aquí es increíble. Y no sé si han subido por Montaña La Cuesta, pero aquello está también, vamos, peor. Es increíble, ni con la moto se esquivan los valles aquí. Y poco más, te digo, a diario, neumáticos reventados. Cuando se revienta el neumático hay que poner 2. Ya entramos también en el tema de la alineación, porque hay que regular la dirección después de coger el bache. Ahora sí, dígame. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Queríamos preguntarle, porque estaba diciendo que el ayuntamiento tiene que dar un buen servicio, pero yo no sé si han tenido contacto directo con ellos y qué les han trasladado. Bueno, decía yo en otra entrevista anterior que es como que están jugando a la pelota, ¿no? Entre el ayuntamiento y el cabildo. Somos unos terceros que éramos nosotros que estamos en la zona industrial. Si eso hubiese sido competencia nuestra, ya hubiese estado asfaltado seguro, porque la zona industrial está perfectamente asfaltada. Ahora, si esto es un bien común, que es lo que hablamos siempre de los bien común, que solucionen la carretera y que después se mira a ver quién paga, porque nosotros no dejamos de pagar impuestos. Por lo tanto, no tenemos derecho a que la carretera esté como está, claro. Estéfano, bueno, ha dicho usted que se pasan la pelota, por así decirlo, entre instituciones, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Telde. Precisamente nosotros lo solemos hacer en el programa. Vamos a contar esta tarde, además, con la versión del propio vicealcalde de Telde, Sergio Ramos, que nos va a acompañar en breve. Estéfano, aproveche usted si quiere trasladarle alguna pregunta. Lo puede hacer en este momento y enseguida se la trasladamos. Reiteramos al vicealcalde de Telde al respecto de este tema. La pregunta es simple y sencilla. ¿Cuándo? Muy directa. ¿Cuándo vamos a tener solución para esto? O sea, es que no podemos más ya. Tú te digo, mira tú qué necesidad de que unos vecinos de aquí tengan que echar picón o tierra para rellenar esos agujeros. Es que es increíble. Salíamos a pista hace ya algunos meses y vemos en pista una torta de asfalto de menos de 1 centímetro. Creo que es más necesario solventar este tipo de problemas en esta carretera. Gracias, Estéfano, y gracias también a Hanna Recio desde Telde. Desde Telde, en Gran Canaria, en la entrada ahí de la zona de Salineta, donde están esos baches. Sergio Ramos, vicealcalde de Telde. Ahora sí, buenas tardes y gracias por atendernos. Además, con tertulio habitual en nuestro programa. Es raro hoy verle al otro lado de la pantalla, o verte en este caso al otro lado de la pantalla. Sergio, pregunta muy directa por parte de Estéfano. Lo estabas escuchando. ¿Cuándo? Porque efectivamente tengo entendido, corrígeme si no es así, que existe un informe desde el año 1997 que prácticamente dice que este tramo de vía es competencia del Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo, por su parte, dice que está a la espera también de que se le ceda ese espacio en concreto. En definitiva, no hay excusa de ningún tipo, porque al final el Ayuntamiento también tenía que haber quizás exigido que se reparase si es competencia del Cabildo y el Cabildo repararlo. Bueno, al fin y al cabo, el ciudadano lo que quiere es que esa obra se finalice. ¿Qué se les puede decir al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que al vecino le trae sin cuidado quién lo tiene que asfaltar y de quién es la competencia. Le trae absolutamente sin cuidado. Lo que tenemos que hacer nosotros desde el Ayuntamiento es cumplir con nuestra responsabilidad y tocar las narices, me lo vas a permitir que te lo diga así, tú sabes que yo soy muy directo, es en las instituciones en donde no nos están haciendo caso. Y por tanto, cuando nosotros hablamos con nuestros técnicos del Ayuntamiento y nos confirman a este nuevo gobierno salido de las urnas el 28 de mayo, nos confirman que esto no es competencia del Ayuntamiento,
sino que toda la Gran Canaria 1, como bien sabes, es titularidad del Gobierno de Canarias, pero que el mantenimiento está cedido al Cabildo. Por tanto, hay una disputa entre las dos administraciones grandes, que es el Gobierno de Canarias y el Cabildo, y lo que hace el Ayuntamiento de Telde, que no lo suele hacer los ayuntamientos, es mediar entre las dos partes. Y por tanto, yo lo que hago es irme a ver a Pablo Rodríguez, que me atendió estupendamente y además tardó solamente un mes en preparar un buen informe para el Cabildo. Y cuál es la sorpresa, que desde 1997 se puede actuar. Aún así, yo no quiero problemas con Augusto Hidalgo. Yo lo que quiero es que la carretera quede asfaltada para que mis vecinos y los empresarios, como los que acabamos de oír, puedan tener cuanto antes esa carretera asfaltada, porque es una auténtica vergüenza que se nos debería de caer la cara de vergüenza a todos los políticos. Yo he cumplido con mi responsabilidad de intentar mediar entre las dos administraciones y me he encontrado que el Gobierno de Canarias, en este caso, me ha ayudado. Y por tanto ahora el Cabildo dice que tenemos que firmar una sesión por parte del Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias lo hace. Y yo lo que exijo al Cabildo es que asfalte. Y yo sé de muy buena tinta que esto se puede asfaltar, porque este empresario que acaba de preguntarme muy directamente me dice ¿cuándo? Pues ¿cuándo tiene que ser? A finales del mes en el que estamos, a finales del mes de abril. Y yo informo aquí que si a finales de abril esta carretera no está asfaltada, este que les habla, que es el responsable en este caso del Ayuntamiento de Telde, yo voy a volver a tocar en las instituciones que hagan falta, como si me tengo que encadenar en la carretera para que esto se asfalte, porque oye, como decía este empresario, se pagan los impuestos y se pagan los impuestos también de matriculación de los coches, y los vecinos y los empresarios merecen un respeto. Bueno, y de hecho eso le iba a preguntar, porque estábamos escuchando a los vecinos ese testimonio también, en concreto de un empresario y de todas las personas que por allí pasan y que en definitiva es un peligro. Mientras tanto, ¿qué solución se le puede dar a los vecinos? Breve, por favor. Bueno, es que el Ayuntamiento de Telde no puede actuar por ahí. Ya me gustaría a mí coger asfalto y poder asfaltar por lo menos a los baches hasta que puedan asfaltar de verdad. Ya me gustaría, pero no puedo legalmente hacerlo. Yo estoy por otra parte trabajando, y este grupo de gobierno trabajando, porque vamos a preparar, y ya está en contratación preparado, un proyecto de 2,6 millones de euros ya preparados para asfaltar Telde. Tenemos otro preparado de 2,4 millones de euros y otro preparado de 1 millón. Es decir, estamos hablando que más o menos el Ayuntamiento de Telde, de lo que es su competencia, se va a gastar de aquí a finales de año pues 6.400.000, y vamos a faltar de aquí a Navidad, los primeros van a ser en verano y después en Navidad, vamos a faltar más de 250 calles en toda la ciudad de Telde. Ya me gustaría a mí que este tramo fuese responsabilidad mía, porque estaría en el primer proyecto de asfaltado, que por cierto nos encontramos que no existía prácticamente proyecto, hemos tenido que trabajar administrativamente para hacerlo, y lo vamos a hacer. Pero en este caso, Sergio, termino, vamos a exigir que se haga cuanto antes. Espero que a final de mes. Sergio, también por ti, que acabas de decir que te encadenabas. Si no es así, esperamos no verte encadenado y que efectivamente se solucione ese problema que tanto ha preocupado a los vecinos. Gracias, Sergio Ramos. Que ustedes me conocen un poco, ¿eh? Si yo digo que allí me encadeno, es que me encadeno, ¿eh? Porque yo voy a defender los intereses, el interés general de mis vecinos. Que no llegue esa situación. Sergio Ramos, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, le veremos como contertulio a Sergio Ramos, del Partido Popular, vicealcalde de Telde. Y nosotros seguimos, porque les hablábamos antes de las contraseñas. Tenemos hasta en la tablet, o sea, en la tablet, en el teléfono, en el correo electrónico. Ustedes utilizan muchas contraseñas. Hemos salido a la calle a ver qué contraseñas utilizan los canarios. Tengo la contraseña de este, pero yo ahora no me acuerdo de este. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta de que cada vez tenemos más contraseñas, y nosotros hoy salimos a las calles de Canarias a preguntarles a ustedes cuántas contraseñas tienen. He tenido hasta 20, pero ahora ya tengo todo con una, ¿eh? Yo la mismita para todo, así que quien me descubra. Tengo varias. ¿Tienes varias? Yo tengo una. Normalmente suelo tener la misma. Yo sí tiendo de tener la misma para todo. Tengo varias, sí. ¿Y cómo se acuerda usted de todas esas contraseñas? Las tengo apuntadas, si no me olvido. ¿Solo usar palabras clave? La misma.
utilizo la misma. Nada. Yo la contraseña mía, la que tengo yo en mi móvil, es la fecha de nacimiento cuando nací, que no te la voy a decir para que no sepas los años que tengo. Sí, tengo diferentes contraseñas dependiendo para qué. Y en tu caso, ¿tú sabes lo peligroso que es tener la misma contraseña para todo? Sí, me lo han dicho. Pero es que si no se me olvida. Sí. De hecho, ya me he llevado a sorpresa. Pero tú no sabes lo peligroso que es mi mente. Que no doy para tanta contraseña. El problema es la cabeza. Esta me la apunto aquí y así no me olvido. No se lo digas a nadie, ¿eh? Todo entre tú y yo. Son interminables. Ramiro Carril es experto en ciberseguridad y director y CSO de Empire System. Ramiro, buenas tardes. Bienvenido a Conecta Canarias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Gracias por atendernos, Ramiro. Vamos a ir al grano. Les vamos a mostrar unas imágenes, que creo que ya los compañeros lo han preparado incluso con usted, para que en base a ellas nos diga qué es lo que no debemos hacer precisamente a la hora de elegir una contraseña para cualquier tipo de terminal. E incluso también pues, para, por ejemplo, el banco, que sabemos que en ocasiones determinadas necesitamos un PIN largo a través, por ejemplo, de las aplicaciones. Vamos a poner, Ramiro, en pantalla, usted lo va a ver también, algunas de las pautas que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una contraseña. Vamos a comenzar, compañero, con las primeras. Ahí están. ¿Las ve, verdad, Ramiro? Correcto, las veo perfectamente. ¿Nos las puede, si es tan amable, comentar? Sí, sin problema. Bueno, previamente tenemos aquí lo que son los números consecutivos. Es algo muy común que las personas tiendan a saber que como la tecnología a día de hoy pues está muy avanzada, creen que la vulnerabilidad pues no es tan eficaz. Entonces tienden a tener siempre contraseñas que sean fáciles de recordar. En este caso, en el primer punto, los números consecutivos, como bien marca del 1 al 6, pues es algo fácil de recordar. Y por ende también tenemos palabras que suelen verse en el diccionario, como por ejemplo otorrino, o las letras consecutivas que, como todos sabemos, en nuestro teclado del móvil o en el teclado del ordenador, si nos fijamos sale Q, W, E, R, T, Y, haciendo una fila india seguida, creyendo que de esa manera, memotécnicamente hablando, las van a recordar. Luego, por ejemplo, tienden mucho a cometer el error de los nombres propios, utilizar mi propio nombre como contraseña, mi número de teléfono, el número de mi madre o de algún conocido cercano, y por ello también la fecha especial como familiar o la mía propia, ¿vale? Y entonces son errores muy comunes que están muy al alcance de ciberataques de seguridad, donde los datos están expuestos y efectivamente se puede sacar el número de teléfono o el nombre de cualquier persona y también su fecha de nacimiento. Ramiro. Es un error muy común y que deberían de tener muy en cuenta. Dígame. Bueno, y veíamos a nuestro compañero Pedro Santana en el reportaje anotando, ¿no?, esa contraseña que él mismo decidía. Esto es recomendable, sí, anotarlas por si se nos olvida, ¿no? Porque muchas veces tenemos muchísimas, ¿no? Y para no tener la misma, pues las apuntamos. ¿Se recomienda esto? No se recomienda porque principalmente nunca sabes dónde puede llegar a poner ese papel o en manos de quién puede caer ese papel, donde has escrito un tesoro preciado como podría ser la contraseña de tu correo electrónico, donde para confirmar tus datos, por ejemplo, con un ente de seguridad social, pues te puedes ver vulnerado. Se recomienda más bien que usen otro tipo de dispositivos mucho más seguros, como autentificador de seguridad, algún tipo de llave que están preparadas para guardar solo contraseñas, y el cifrado es muy seguro puesto que se encuentra encriptado. Y es difícil que alguien pueda cogerte ese tipo de medidas y apropiárselas o que sufras un ciberataque. Por lo tanto, no es recomendable escribir cualquier tipo de contraseña en ningún lado, de hecho. Ramiro, en todo caso, si tenemos algún tipo de duda, porque últimamente, ya lo sabes, recibimos mensajes, por ejemplo, falsos en los que tenemos que pinchar en un enlace precisamente, creemos que viene de un organismo oficial, de una entidad bancaria con la que trabajamos y es un fraude. Lo que nos piden precisamente muchas veces son contraseñas. Ante cualquier tipo de duda, evidentemente lo mejor es pues no dar el paso, ¿verdad?, de informarse, preguntar. Correcto, nunca pinchar en ningún tipo de enlace y sobre todo tener muy presente que los bancos no mandan enlaces por SMS de phishing, donde hay números de teléfonos maliciosos que se encargan de filtrar una base de datos, la extraen, vuelcan en esa base de datos esos teléfonos y se dedican a mandar SMS con la intención de que pinchen en ese link y llegando como troyano, por ejemplo, dentro del terminal. Entonces es recomendable que cuando reciban un SMS o algún tipo de link malicioso no abran por su seguridad. Ramiro Carril, muchísimas gracias por atendernos.
y por darnos esas claves. Gracias. Gracias a vosotros. Por supuesto, lo que haga falta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablarles de la educación porque seguramente ustedes recuerden algún maestro, profesor, profesora que les haya marcado en su infancia a lo largo de su vida, de su formación académica. La mía, mi madre. Yo la verdad que tengo que ser sincera. ¿Y ustedes recuerdan algún profesor especial? Pues sí, recuerdo a una profesora de francés que se me daba fatal y entonces me ayudó mucho a la hora de que pudiera sacar la nota. Sí, yo tengo un recuerdo muy especial para Cristina Rodríguez, que fue una profesora que me guió en mi camino en un par de veces. Ana Oprea, mi máster de micropigmentación, la cual me cambió la vida. Cuando era muy pequeñita, la señorita Acacia, que era una maestra de una escuela unitaria. Don Oscar, que hoy en día es alcalde de Agüime, fue mi profesor y muy buena persona. Le tengo especial cariño a una profesora que se llamaba Dulce, profesora del Seipancite, de vecindario. Víctor González, vicepresidente de AMPE Canarias. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Nos escucha, Víctor? Vamos a ver si podemos, no tenemos, si podemos recuperarlo. Pero mientras les vamos a enseñar una historia muy bonita. Hablamos de maestros, de esas personas pues, que te enseñan a lo largo de la vida, de esas personas que tienen esos recursos especiales que solo ellos saben. Y hemos encontrado a la mejor profesora de España y está en Fuerteventura, una profesora ejemplar, ahí la ven. Se llama Loida González y esta es su historia. Buenos días. Buenas, Loida. Bienvenidos al Cole de las Ares. ¿Qué tal? Paso por aquí. Bien, gracias. bien. Oye, qué maravilla de colegio. Muchas gracias. Y nada más entrar, te pillamos ahora haciendo labores de dirección porque además de docente eres directora del centro. Correcto, o sea, ya terminan mis funciones aquí, ahora me toca ir a mi aula otro ratito más porque también soy la tutora de infantil de 3. Y además de todo eso, por si fuera poco, premiada con el premio Educabanca. La verdad que sí, súper emocionada, me siento muy valorada y es muy bonito recibir este tipo de premios que al final de quien vienen de mis propios alumnos y la familia. Me encanta, a ver que me lo como, me encanta. A ver que me lo como, Loida, te vemos aquí ya dentro del aula con tus niños. Esta es la parte más importante, ya no solo la parte de directora, sino la parte más importante para ese premio que te han dado. ¿Qué significa para ti estos niños? Pues mira, para mí son la base, son importantísimos, me dan mucha energía, son los que me transmiten cada mañana el cariño, el amor, ¿no? Y es lo que al final me hace crecer como profe cada día. Tú has sido capaz de transformar la educación más monótona en algo mucho más interactivo y más profundo con estos niños. Y en realidad es lo más sencillo, o sea, yo siempre le digo a los profes que vienen a este cole o me viene alumnado de prácticas, en realidad lo que hay que hacer es ponerse al nivel de ellos, ver el mundo desde su perspectiva, divertirte, disfrazarte, tirarte al suelo y sobre todo importante, demostrarles que no soy perfecta, que yo también me equivoco y que tengo que aprender. ¿Qué actividades son las que estás realizando con estos niños, los más pequeños en este caso, que son tan diferentes y tan llamativas? Pues sobre todo la creatividad, el tema artístico, enseñarles diferentes técnicas, manejamos mucho la témpera, la acuarela y sobre todo es eso, el ensayo-error constante y trabajar en grupo. Muchas veces se dice, hay una profe de infantil, mira tú, solo juegan a la plastilina y se ponen a cantar. Y yo siempre digo, venga, pues ponte tú y hazlo, ¿no? El secreto para mí de una buena educación y de una buena formación es el tener inquietud por siempre seguir aprendiendo. ¡Adiós! Qué bonito ese saludo, me ha encantado. Qué bonito. Bueno, yo también tengo profesores de los que me acuerdo siempre, con nombres y apellidos incluso, porque se quedan en la memoria. Adrián Cordero, yo no sé si es tu caso. Alguno me acuerdo, alguno recuerdo, la verdad es que sí, que todos tenemos, ¿no? Ese profesor que nos marcó de alguna manera. Bueno, recuerdo a Amparo cuando era chiquitito, a Celia fue mi primera profe con 3 años. ¿Por qué nos acordamos de estas cosas y luego no nos acordamos de lo que comimos ayer, ¿no? Pero sí que es verdad que de estas cosas siempre... te dejan huella. Yo creo que sí, en la vida. Sobre todo cuando somos chiquititos. La mente va seleccionando, como vamos a tener que seleccionar esta semana
la ropa que nos vamos a poner, porque eso es un batiburrillo en el tiempo. Ahí sí que tenemos un buen lío, estos próximos días, porque fíjate, venimos de unos días en los que hemos tenido ese viento, temperaturas que no eran especialmente elevadas. Abrimos el armario ya de Conecta Canarias y básicamente mañana, en cuanto a las temperaturas, casi podríamos no sacar nada de él o saquemos lo más ligerito que encontremos, ¿vale? Hombre, porque nada. ya se nos dispara el termómetro, Sí. Llega ese episodio de altas temperaturas que venimos anunciando y ya mañana esperamos los valores de 32-34 grados mañana en Lanzarote, en Fuerteventura, La Graciosa y en Gran Canaria, pero por ejemplo en Tenerife nos quedaremos en los 30, en torno a 24-28 todavía en las islas más occidentales, pero ya ropa ligerita mañana en todo el archipiélago. El paraguas, puedo pasar muy rápido por él, cerradito, mañana nuestro atuendo tiene que ser la gafa de sol, no lloverá en todo el archipiélago. Y en cuanto al viento, mañana el día tiene dos caras todavía. Venimos anunciando que mañana va perdiendo intensidad del viento, pero lo hará durante la segunda mitad del día. Hasta las 2 del mediodía todavía tenemos algunos avisos activados por viento, por rachas que pueden alcanzar los 90 km por hora. Pero sí que es verdad que a partir de mediodía esto bajará rápidamente y el viento por la tarde prácticamente habrá desaparecido. Pero de momento por la mañana sí que hay que destacar alguna racha fuerte, sobre todo en el extremo más occidental del archipiélago. Oye, rápido, Adrián, ¿calima? Con todo Calima. este batiburrillo A tendremos. partir de mañana y sobre todo el jueves y viernes también un episodio importante de calima, el que esperamos, sobre todo recorriendo la mitad más al sur de las islas. Nos va a pillar por los pelos, pero en algunos puntos va a ser importante. Compañero, la vuelta al mundo, el eclipse solar, ese Hombre, por fenómeno Dios. astronómico brutal. Es que ha dado la vuelta al mundo, esas dado que hablar. imágenes, esa emoción que hemos tenido en algunos sitios, que aquí también en Canarias, por ejemplo, pudimos disfrutar un poquito, que no fue mucho, pero sí, vamos a ver rápidamente ese eclipse solar. Pasaban 17 minutos de las 8 de la tarde cuando la luna le pegaba el primer mordisco al sol en la isla de La Palma. Fue un mordisquito lo que se vio, pero la verdad que bastante... Primera vez que lo veo y súper emocionante, la verdad. Un mordisco pequeño que, sin embargo, convirtió a la isla en el lugar más beneficiado para la observación del fenómeno de toda Europa. No faltaron los preparativos. Y le he puesto un filtro especial para poder ver el sol, porque hay que tener mucho cuidado con el sol, sobre todo si utilizas una cámara de fotos o unos prismáticos. Primero hemos traído unas gafas, da igual, unas de sol, y una radiografía para primero ponernos las gafas y por la parte oscura de la radiografía miramos al sol y se ve pues perfecto. Para muchos era el primer eclipse de su vida. En total, 17 minutos de espectáculo astronómico que solo algunas nubes deslucieron al final. Una pena que la nube se tapara el fisquito que se veía, pero bueno, lo poco que se vio lo disfrutamos bastante bien. Unas nubes que también deslucieron el espectáculo en uno de los lugares más pintorescos de su trayectoria, las cataratas del Niágara. Entre tanto, en México, la euforia se desataba en uno de los puntos de mayor duración del eclipse, Mazatlán. Desde el espacio, la luna proyectaba una enorme sombra sobre la Tierra. Una sombra que, durante unos minutos, rozó Canarias. Fue solo un mordisquito, sí, pero que nos regaló un atardecer que para muchos será difícil de olvidar. Imágenes maravillosas que nos ha dejado ese fenómeno, Adrián. Impresionante. Impresionante. Compañero, te esperamos mañana. Aquí estaremos. Y aquí estás con como nosotros para siempre. despedir el programa. Claro que sí. A las 5:30 de la tarde es la cita mañana, como siempre. No pierdan detalle y nos vamos, Adrián, con el viento. Con viento. Con mucho viento. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.